Crónicas de Tinta presenta Choque de Reyes, capítulo 6. Antes de empezar este capítulo, te invito a que le des like. También, si te gusta este y otros libros que tenemos para ti, suscríbete para que no te pierdas todo lo que tendremos para ti. Sin más, empecemos. Tyrion. La reina no tenía la menor intención de esperar a Varys. La traición ya es un crimen, declaró furiosa, pero esto es una verdadera villanía, y no necesito que ese eunuco remilgado me diga qué hay que hacer con los villanos. Tyrion cogió las cartas que su hermana tenía en la mano, las puso juntas y las comparó. Eran dos copias, la redacción era idéntica, aunque la caligrafía fuera diferente. El maestre Frenken recibió la primera carta en el castillo de Stokeworth, explicó el gran maestre Pycelle. La segunda copia llegó a través de Lord Giles. Si Stannis se ha molestado en enviárselas a esos dos, dijo Meñique pasándose un dedo por la barba, es más que seguro que los demás señores de los 7 reinos también habrán recibido una copia. Quiero que se quemen esas cartas, exigió Cersei, de la primera a la última. Ni mi hijo ni mi padre deben oír el menor rumor sobre ellas. Sospecho que, a estas alturas, a nuestro padre le habrá llegado bastante más que un rumor, replicó Tyrion con tono seco. Seguro que Stannis envió un pájaro a Roca Casterly y otro a Harrenhal. En cuanto a lo de quemar las cartas, no serviría de nada. La canción se ha cantado, el vino se ha derramado, la puta se ha quedado preñada. Y en realidad no es tan espantoso como parece. ¿Has perdido la cabeza? Cersei clavó en él unos ojos verdes llenos de ira. ¿No has leído lo que dice ahí? El niño Joffrey dice, y tiene la osadía de acusarme de incesto, adulterio y traición. Solo porque es verdad. Era increíble lo airada que se podía mostrar Cersei por unas acusaciones que sabía que eran ciertas. Si perdemos la guerra, puede dedicarse al teatro. Tiene talento. Stannis necesita algún pretexto para justificar su rebelión, dijo cuando su hermana hubo terminado. ¿Qué querías que dijera? Joffrey es el hijo y heredero legítimo de mi hermano, pero ¿a mí qué? ¿Pienso arrebatarle el trono? No toleraré que diga que soy una prostituta. Vamos, hermana, en ningún momento ha insinuado que Jaime te pagara. Tyrion repasó el texto de nuevo. Había una minucia que le llamaba la atención. Escrito a la luz del Señor, leyó en voz alta. Pycelle carraspeó antes de hablar. Es una frase que aparece a menudo en cartas y documentos procedentes de las ciudades libres. No significa nada más que escrito ante los ojos del Dios, por ejemplo. El Dios de los sacerdotes rojos. Tengo entendido que es una convención. Varys nos dijo hace unos años que Lady Selly se tenía en gran estima a un sacerdote rojo, le recordó Meñique. Pues por lo visto se lo ha contagiado a su señor esposo. Tyrion dio unos golpecitos al papel con el dedo. Es una circunstancia que podemos utilizar contra él. Que el Septón Supremo proclame cómo Stannis se ha vuelto contra los dioses, igual que contra su legítimo rey. Sí, se impacientó Cersei, pero antes tenemos que impedir que esta basura se siga extendiendo. El Consejo debe promulgar un edicto. A cualquiera que hable de incesto o diga que Joff es un bastardo, se le cortará la lengua. Una medida muy prudente, dijo el gran maestre Pycelle. Los eslabones de la cadena tintinearon cuando asintió. Una estupidez, suspiró Tyrion. Si le cortas la lengua a un hombre, no demuestras que estuviera mintiendo. Demuestras que no quieres que el mundo oiga lo que pueda decir. ¿Y qué sugieres que hagamos?, exigió saber su hermana. Bien poca cosa. Deja que hablen lo que quieran. No tardarán en aburrirse. Cualquiera que tenga una pizca de sentido común se dará cuenta de que no es más que un torpe intento de justificar su intención de usurpar la corona. ¿Acaso presenta Stannis alguna prueba? Tyrion le dedicó a su hermana la más dulce de las sonrisas. ¿Cómo podría, si todo es mentira? Cierto, tuvo que decir ella, pero aún así. Alteza, vuestro hermano tiene razón. Petyr Baelish juntó las yemas de los dedos. Si tratamos de acallar esos rumores, no haremos más que reforzarlos. Es mejor tratarlos con desprecio, como la mentira patética que son. Y entre tanto, combatir el fuego con fuego.
¿Qué tipo de fuego? Cersei lo miró con atención. Tal vez una historia de la misma naturaleza, pero más fácil de creer. Lord Stannis ha pasado la mayor parte de su matrimonio alejado de su esposa. No se lo critico. Si yo estuviera casado con Lady Selyse, haría lo mismo. No obstante, si hacemos correr el rumor de que su hija es bastarda y Stannis no es más que un cornudo, bueno, el pueblo siempre está dispuesto a pensar lo peor de sus señores, sobre todo si son tan estrictos, amargados y antipáticos como Stannis Baratheon. Eso es verdad, no lo aprecian mucho. Cersei meditó un instante. Así que le pagamos con su misma moneda. Sí, me parece muy bien. ¿A quién podríamos señalar como amante de Lady Selyse? Creo recordar que tiene 2 hermanos, y uno de sus tíos la ha acompañado en todo momento en Rocadragón. Su castellano es Ser Axel Florent. Tyrion detestaba tener que reconocerlo, pero el plan de Meñique era prometedor. Stannis nunca había estado enamorado de su esposa, pero en lo que a su honor respectaba parecía un erizo, y era por naturaleza ansioso y desconfiado. Si conseguían sembrar la discordia entre sus seguidores y él, saldrían beneficiados. Me han dicho que la niña tiene las orejas de los Florent. Meñique asintió con gesto lánguido. Un mercader de Lys me dijo en cierta ocasión que Lord Stannis debía de querer mucho a su hija, ya que había ordenado que se erigieran cientos de estatuas de ella a lo largo de los muros de Rocadragón. Tuve que explicarle que eran gárgolas. Soltó una risita. Ser Axel no estaría mal como padre de Shiren, pero cuanto más estrafalaria y extravagante sea una historia, más probable es que la gente la repita una y otra vez, lo digo por experiencia. Stannis tiene un bufón muy grotesco, un retrasado mental con tatuajes en la cara. ¿No pretenderéis sugerir que Lady Selyse se ha acostado con un idiota? El gran maestre Pycelle lo miraba pasmado. Para acostarse con Selyse Florent hay que ser un idiota, sin duda. Caramanchada le recuerda a Stannis, señaló Meñique. Y las mejores mentiras son las que contienen una chispa de verdad, la justa para que los que las oigan se paren a pensar un momento. Da la casualidad de que ese bufón adora a la niña y la sigue a todas partes. Hasta tienen cierto parecido físico. Shiren también tiene el rostro marcado y medio paralizado. Da la casualidad de que ese bufón adora a la niña y la sigue a todas partes. Hasta tienen cierto parecido físico. Shiren también tiene el rostro marcado y medio paralizado. Pero eso es por la Soria Gris, que casi acabó con la pobrecilla cuando no era más que un bebé. Pycelle seguía sin comprender. Yo prefiero mi versión, dijo Meñique, y lo mismo le pasará al pueblo. Muchos creen que si una mujer embarazada come conejo, el niño nacerá con orejas largas y caídas. Lord Petyr, sois un verdadero infame. Cersei sonrió con una sonrisa que solía reservar para Jaime. Gracias, Alteza. Y un excelente mentiroso, añadió Tyrion en tono mucho menos cálido. Este es más peligroso de lo que imaginaba, pensó. Los ojos verdes de Meñique sostuvieron la mirada del enano sin el menor atisbo de incomodidad. Ni siquiera parecía afectarle que fueran cada uno de un color. Cada uno tiene su talento, mi señor. La reina estaba demasiado concentrada en su venganza para percibir el enfrentamiento. Cornudo por obra y gracia de un bufón subnormal. Stannis será motivo de burla en todas las tabernas a este lado del mar angosto. La historia no debe partir de nosotros, señaló Tyrion, o la gente la considerará una mentira inventada para beneficiarnos. O sea, exactamente lo que es. Una vez más fue Meñique quien aportó la solución. Las prostitutas son muy dadas a los chismorreos y da la casualidad de que poseo 2 o 3 burdeles, y no me cabe duda de Varys pueda esparcirlos por las tabernas y los tenderetes de calderos. Varys. Cersei frunció el ceño. ¿Dónde estará? Eso mismo me preguntaba yo, Alteza. La araña teje sus redes secretas día y noche, dijo el gran maestre Pycelle con tono ominoso. Mis señores, yo no confío en él. Con lo bien que habla él siempre de vos. Tyrion se bajó con dificultades de la silla.
Sabía qué estaba haciendo el eunuco, pero no consideró necesario compartir aquella información con el resto de los consejeros. «Disculpadme, mis señores, tengo otros asuntos pendientes». «¿Asuntos del rey?». Cersei lo miró con desconfianza. «Nada que deba preocuparte. Eso lo decidiré yo». «¿Qué quieres? ¿Estropearme la sorpresa?», dijo Tyrion. «Estoy encargando un regalo para Joffrey, una cadenita». «¿Para qué quiere otra cadena? Ya tiene cadenas de oro y plata, tantas que no se las puede poner todas. Si crees que puedes comprar con regalos el amor de Joffrey». «¿Qué dices? Si ya tengo el amor de Joffrey, igual que él tiene el mío. En cuanto a esta cadena, confía en mí. Algún día la valorará más que todas las otras juntas». El hombrecillo hizo una reverencia y anadeó hacia la salida. Bronn lo esperaba en el exterior de la sala del consejo para escoltarlo de vuelta a la Torre de la Mano. «Los herreros están en tu sala de audiencias, esperando tu venia», le dijo mientras cruzaban la gran sala. «Esperando mi venia. Me gusta cómo suena eso, Bronn. Casi te expresas como un cortesano. Antes de que te des cuenta, estarás hincando una rodilla en tierra para hablarme. Anda y que te jodan, enano. Eso es cosa de Shae». Tyrion oyó que Lady Tanda lo llamaba con voz alegre desde la parte superior de la gran escalinata. Fingió que no la oía y aceleró el paso. «Encárgate de que me tengan preparada la litera. En cuanto acabe me iré del castillo». 2 de los hermanos de la luna montaban guardia ante la puerta. Tyrion los saludó con cortesía e hizo una mueca al empezar a subir las escaleras. El tramo que había hasta su alcoba hacía que le dolieran las piernas. En la estancia se encontró con un chico de 12 años que le estaba haciendo la cama. Era su escudero, Podrick Payne, un muchacho tan tímido que parecía sospechoso. Tyrion seguía con la sensación de que su padre lo había puesto a sus órdenes para reírse de él. «Vuestra ropa, mi señor», musitó el chico mientras se miraba las botas. Pod nunca juntaba valor suficiente para mirar a los ojos, ni siquiera cuando se animaba a hablar en voz alta. «Para la audiencia, y vuestra cadena, la cadena de la mano». «Muy bien, ayúdame a vestirme». El jubón era de terciopelo negro cubierto de botones dorados en forma de cabezas de león. Los eslabones de la cadena eran manos de oro macizo cuyos dedos agarraban la muñeca de la mano siguiente. Pod le entregó una capa de seda escarlata con ribetes de oro, cortada para adecuarla a su estatura. En un hombre normal no sería más que media capa. La sala privada de audiencias de la mano no era tan grande como la del rey y resultaba mucho más pequeña que la inmensa sala del trono, pero a Tyrion le gustaban aquellas alfombras de M&R, los tapices y la sensación de intimidad. «Tyrion Lannister, mano del rey», gritó su mayordomo cuando entró. Aquello también le gustaba. Los herreros, armeros y comerciantes de hierro que Bronn había reunido hincaron la rodilla. Se encaramó a la silla alta que había bajo una ventana redonda dorada y dio permiso para que se levantaran. «Señores, sé que todos estáis muy ocupados, así que seré breve. Pod, por favor». El muchacho le tendió una saca de lona. Tyrion desató el cordel y la volcó. El contenido cayó sobre la alfombra con un sonido sordo de metal contra lana. «Encargué que hicieran estos en la fragua del castillo. Necesito 1000 más iguales». Uno de los herreros se arrodilló para examinar el objeto. Eran 3 inmensos eslabones de acero entrelazados. «Una cadena muy fuerte». «Fuerte pero pequeña», replicó el enano. «Más o menos como yo. La quiero mucho, mucho más larga. ¿Cuál es tu nombre?» «Me llaman Panza de Hierro, mi señor». El herrero era achaparrado, ancho de espaldas, con prendas sencillas de lana y cuero, pero tenía los brazos gruesos como el cuello de un toro. «Quiero que todas las fraguas de desembarco del rey se dediquen a hacer estos eslabones y a entrelazarlos. Que dejen de lado los otros encargos. Que se dedique a esta tarea hasta el último de los hombres que sepa trabajar el metal, ya sea maestro, jornalero o aprendiz. Cuando pase a caballo por la calle del acero, quiero oír martillos día y noche. Y necesito un hombre fuerte, que se encargue de todo eso. ¿Eres tú ese hombre, maestro Panza de Hierro?» «Es posible, mi señor, pero ¿qué pasa con las espadas y las armaduras que está esperando la reina?» «Su Alteza nos hizo un encargo», intervino otro herrero.
Nos ordenó fabricar cotas de malla, armaduras, espadas, puñales y hachas en grandes cantidades. Son para armar a sus nuevos capas doradas, mi señor. Eso tendrá que esperar, dijo Tyrion. La cadena es lo primero. Perdonad, mi señor, pero es que su Alteza dijo que a los que no cumpliéramos su encargo nos haría aplastar las manos, insistió el herrero ansioso. Que nos las aplastarían en nuestros yunques, mi señor. Eso mismo dijo. La adorable Cersei, siempre afanosa por conseguir que el pueblo nos quiera. Nadie aplastará ninguna mano, os doy mi palabra. El hierro se ha puesto muy caro, declaró Panza de Hierro, y para esta cadena vamos a necesitar mucho, así como carbón para los fuegos. Lord Baelish se encargará de que dispongáis del dinero que haga falta, prometió Tyrion. Esperaba poder contar con Meñique al menos para aquello. Ordenaré que la guardia de la ciudad os ayude a conseguir hierro. Si es necesario, fundid hasta la última herradura de la ciudad. Un hombre de cierta edad dio un paso adelante. Iba ricamente ataviado con una túnica adamascada, botonadura de plata y una capa ribecreada con pieles de zorro. Se arrodilló para examinar los gigantescos eslabones de acero que Tyrion había tirado al suelo. «Mi señor», anunció con tono grave, «esto es un trabajo tosco, no hay atisbo de arte. Sin duda, es un encargo apropiado para los herreros vulgares, para hombres que se dedican a doblar herraduras y a martillar cazuelas, pero yo soy un maestro armero, con el permiso de mi señor». Este no es un trabajo apropiado para mí, ni para el resto de los maestros. Nosotros hacemos espadas afiladas como canciones, armaduras que hasta un dios se podría poner. No esto. «¿Cuál es tu nombre, maestro armero?», preguntó Tyrion, inclinando la cabeza hacia un lado y clavando en el hombre sus ojos dispares. «Saloreon, con el permiso de mi señor. Si la mano del rey me lo permite, sería para mí un honor forjarle una armadura apropiada para su casa y su alto cargo». Dos de los otros disimularon risitas, pero Saloreon fingió no oír nada, y siguió hablando. «De lamas y escamas, escamas doradas, brillantes como el sol, y lamas esmaltadas con el escarlata de los Lannister. Como yelmo os sugeriría una cabeza de demonio, coronada con unos largos cuernos de oro. Cuando entréis en combate, los hombres huirán atemorizados». «¿Una cabeza de demonio?», pensó Tyrion con tristeza. «¿Qué viene a decir eso de mí?». «Maestro Saloreon, mi intención es combatir las batallas que me quedan desde esta silla. Lo que necesito son eslabones, no cuernos de demonio. Así que intentaré explicártelo de manera que te quede bien claro. Puedes hacer cadenas o llevarlas puestas. Tú eliges». Se levantó y salió de la sala sin siquiera volver la vista atrás. Bronn lo esperaba junto al portón con su litera y una escolta de orejas negras a caballo. «Ya sabes a dónde vamos», le dijo Tyrion. Aceptó la mano que lo ayudó a subir a la litera. Había hecho todo lo posible para alimentar a la ciudad hambrienta. Encargó a cientos de carpinteros que construyeran botes de pesca en lugar de catapultas. Abrió el bosque del rey a la caza para cualquiera que se atreviera a cruzar el río. Incluso envió capas doradas hacia el sur y hacia el este para conseguir provisiones. Pero, pese a todo, siempre que cabalgaba veía a su alrededor miradas acusadoras. Las cortinas de la litera lo escudaban de ellas y además le daban tiempo para pensar. Mientras bajaban a paso lento por el tortuoso callejón Sombra Negra hacia el pie de la colina alta de Aegon, Tyrion reflexionó sobre lo que había sucedido aquella mañana. La ira de su hermana le había hecho pasar por alto el verdadero significado de la carta de Stannis Baratheon. Sin pruebas, sus acusaciones no servían de nada. Lo importante era que se había nombrado rey. ¿Qué va a pensar Renly de eso? Los dos no podían sentarse en el trono de hierro. Apartó unos dedos las cortinas para observar las calles, sin mucho interés. A ambos lados de su litera cabalgaban orejas negras con sus macabros collares, mientras que Bronn iba por delante para despejar el camino. Se fijó en los transeúntes que lo miraban y se embarcó en el pequeño juego mental de tratar de distinguir a los informadores de los demás.
Seguro que los más sospechosos son inocentes, decidió. Tengo que cuidarme de los que parecen inofensivos. Su destino se encontraba detrás de la colina de Rhaenys y las calles estaban abarrotadas. Tuvo que transcurrir casi una hora hasta que la litera se detuvo. Tyrion estaba adormilado, pero despertó de repente cuando cesó el movimiento. Se frotó los ojos y aceptó la mano que le tendía Bronn para ayudarlo a descender. La casa era de 2 pisos, el inferior de piedra y el superior de madera. En una esquina se alzaba una torrecilla redonda. Muchas de las ventanas estaban emplomadas. Sobre la puerta pendía un farolillo muy ornamentado, un globo de metal dorado con cristales color escarlata. «Un burdel», dijo Bronn. «¿Qué vienes a hacer aquí?» «¿Qué se suele hacer en un burdel?» «No te basta con Shae», dijo el mercenario echándose a reír. «No estaba mal para puta de campamento, pero ya no estoy en un campamento. Los hombres pequeños tenemos grandes apetitos, y me han dicho que las chicas de aquí son dignas de un rey». «¿El chico ya tiene edad?» «Joffrey no, Robert. Esta casa era de sus favoritas». «Aunque puede que Joffrey ya tenga edad suficiente. Interesante idea. Si los Orejas Negras y tú queréis divertiros, adelante, pero las chicas de Chatalla son caras. A lo largo de la calle hay casas más baratas. Deja aquí a un hombre que sepa dónde están los demás, para cuando yo acabe y quiera volver». «Como digas», asintió Bronn, mientras los Orejas Negras que lo rodeaban sonreían abiertamente. Al otro lado de la puerta lo aguardaba una mujer alta, envuelta en sedas vaporosas. Tenía la piel color ébano y ojos como el sándalo. «Soy Chatalla», dijo con una profunda reverencia. «¿Y vos sois?» No caigamos en el vicio de los nombres son peligrosos. El aire estaba impregnado del aroma a alguna especia exótica, y en el suelo que pisaba había un mosaico que representaba a 2 mujeres entrelazadas en el acto amoroso. «Tienes un local muy agradable. He trabajado mucho para que así sea. Si la mano de rey está satisfecho, yo también». Su voz era ámbar líquido, con el acento de las islas del verano. «Los títulos pueden ser tan peligrosos como los nombres», le advirtió Tyrion. «Muéstrame a algunas de tus chicas. Será para mí un inmenso placer. No tardaréis en descubrir que son tan dulces como hermosas y diestras en todas las artes del amor». Dio media vuelta y echó a andar con elegancia infinita, mientras que Tyrion anadeaba tras ella lo mejor que podía, con unas piernas que no eran ni la mitad de largas que las de la mujer. Desde detrás de un adornado biombo de mir con tallas de flores, ornamentos y doncellas soñadoras, espiaron una sala en la que un anciano tocaba al caramillo una alegre melodía. En un nicho lleno de cojines, un tirosi borracho, de barba violácea, mecía sobre la rodilla a una dama de carnes prietas. Le había desatado el corpiño y en aquel momento le echaba sobre los pechos un hilillo de vino para después lamerlo. Otras 2 chicas jugaban sentadas en las baldosas ante un ventanal de cristal emplomado. La pecosa llevaba una guirnalda de flores azules en el pelo color miel. La otra tenía una piel tan suave y negra como el azabache pulido, enormes ojos oscuros y pechos pequeños y puntiagudos. Todas vestían prendas vaporosas de seda ceñidas a la cintura con cinturones de cuentas. La luz que penetraba por los cristales coloreados perfilaba sus hermosos cuerpos a través de la fina tela de los vestidos, y Tyrion sintió una agitación en el bajo vientre. «Con todo mi respeto, me atrevería a recomendaros a la muchacha de piel oscura», dijo Chatalla. «Es joven». «Tiene 16 años, mi señor». «Buena edad para Joffrey», pensó al recordar lo que Bronn había comentado. Su primera vez había sido cuando era todavía más joven. Tyrion rememoró lo tímida que le había parecido cuando le quitó el vestido por la cabeza. Tenía el pelo largo y oscuro y unos ojos en los que habría podido ahogarse. Hacía tanto, tanto tiempo. «Enano, eres un idiota sin remedio». «¿Esa chica viene de tu tierra natal?» «Su sangre es la sangre del verano, mi señor. Pero mi hija nació aquí, en Desembarco del Rey». La sorpresa debió de dibujarse en su rostro, porque Chatalla siguió hablando. «Mi pueblo no cree que haya ninguna deshonra en estar en la casa de las almohadas.
En las islas del verano se tiene en muy alta consideración a los que son diestros en el arte de dar placer. Muchos jóvenes y doncellas de alta cuna, cuando florecen, sirven unos años en casas como esta para honrar a los dioses. ¿Qué tienen que ver los dioses? Los dioses hicieron nuestros cuerpos así como nuestras almas, ¿no es verdad? Nos dieron voces para que los pudiéramos adorar con cánticos. Nos dieron manos para que pudiéramos construirles templos. Y nos dieron el deseo para que copuláramos y los adorásemos de esa manera. «Tengo que acordarme de comentárselo al Septón Supremo», dijo Tirion. «Si me dejaran rezar con la polla, sería mucho más religioso». Hizo un gesto con la mano. «Acepto encantado tu sugerencia. Llamaré a mi hija, venid». La chica se reunió con él al pie de las escaleras. Era más alta que Shae, aunque no tanto como su madre, y tuvo que arrodillarse para que Tirion la besara. «Me llamo Alaya», dijo con apenas un atisbo del acento de su madre. «Venid, mi señor». Lo tomó de la mano y lo guió a lo largo de 2 tramos de escaleras y un largo pasillo. Detrás de una de las puertas cerradas se oían gemidos y gritos de placer, y detrás de otra risitas y susurros. El miembro de Tirion le presionaba las ataduras de los calzones. «Esto puede resultar de lo más humillante», pensó, al tiempo que seguía a Alaya por otro tramo de peldaños hasta la habitación de la torrecilla. Solo había una puerta. La chica esperó a que la cruzara y la cerró tras ellos. En la habitación había una gran cama con dosel, un armario alto decorado con tallas eróticas y una ventana estrecha con una vidriera en forma de rombos rojos y amarillos. «Eres muy hermosa, Alaya», le dijo Tirion cuando estuvieron a solas. «Cada parte de ti es bella, de la cabeza a los pies. Pero en este momento lo que más me interesa de tu cuerpo es la lengua. Mi señor verá pronto que tengo una lengua muy educada. Desde que era niña aprendí cuándo usarla y cuándo no». «Eso está muy bien», sonrió Tirion. «¿Qué hacemos ahora? ¿Alguna sugerencia?» «Sí», respondió la muchacha. «Si mi señor abre el armario, encontrará lo que busca». Tirion le besó la mano y se metió en el armario vacío. Alaya lo cerró desde la habitación. Tanteó el panel de la parte trasera, sintió el panel de la parte trasera, sintió que se deslizaba bajo sus dedos y lo corrió hacia un lado. En el espacio que había detrás reinaba la oscuridad más absoluta, pero siguió palpando hasta que dio con algo metálico. Su mano se cerró en torno al peldaño de una escalerilla. Localizó otro peldaño con el pie y empezó a descender. Muy por debajo del nivel de la calle, el pozo se abría para formar un túnel de tierra en pendiente. Allí lo esperaba Varys, con una vela en la mano. Varys estaba desconocido. Bajo el casco de acero rematado en punta se veía un rostro lleno de cicatrices y con barba oscura de varios días. Llevaba una cota de malla sobre la coraza y del cinturón le colgaban un puñal y una espada corta. «¿Ha sido chatalla de vuestro gusto, mi señor?» «Casi demasiado», reconoció Tirion. «¿Estáis seguro de que se puede confiar en esa mujer?» «En este mundo tornadizo y traicionero yo no estoy seguro de nada, mi señor. Pero Chatalla no siente cariño por la reina y por buenos motivos. Además, sabe que si se ha librado de Alar Deim, os lo debe a vos. Vamos». Echó a andar túnel abajo. «Hasta su manera de caminar es diferente», observó Tirion. Varys olía a vino agrio y a ajo, en vez de a lavanda. «Me gusta vuestro nuevo atuendo», dijo mientras andaban. «Mi trabajo no me permite recorrer las calles escoltado por una columna de caballeros, así que cuando salgo del castillo adopto atuendos más adecuados que me permiten seguir vivo para serviros durante más tiempo. El cuero os sienta bien, ¿por qué no vais así a la próxima reunión del consejo? Vuestra hermana no lo aprobaría, mi señor. Mi hermana se me haría encima». Sonrió en la oscuridad. «No he visto que me siguiera ninguno de sus espías. Me alegra saberlo, señor. Algunos secuaces de vuestra hermana también lo son míos, aunque ella lo ignora. No me gustaría que fueran tan torques como para que los hubierais visto. Pues a mí no me gustaría haber estado entrando en armarios y soportando el aguijón de la lujuria frustrada a cambio de nada.
No será a cambio de nada, lo tranquilizó Varys. Saben que estáis aquí. Desconozco si alguno tendrá valor para entrar en la casa de Chatalla disfrazado de cliente, pero prefiero errar por exceso de precaución. Pues a mí no me gustaría haber estado entrando en armarios y soportando el aguijón de la lujuria frustrada a cambio de nada. No será a cambio de nada, lo tranquilizó Varys. Saben que estáis aquí. Desconozco si alguno tendrá valor para entrar en la casa de Chatalla disfrazado de cliente, pero prefiero errar por exceso de precaución. ¿Cómo es que un burdel tiene una entrada secreta? El túnel se excavó para cierta mano del rey, cuyo honor no le permitía entrar abiertamente en una casa así. Desde entonces, Chatalla ha guardado celosamente el secreto de su existencia. Pero vos lo conocíais. Los pajaritos vuelan por muchos túneles oscuros. Cuidado, las escaleras son empinadas. Salieron por una trampilla situada en la parte trasera de un establo. Habían recorrido una distancia equivalente a 3 manzanas bajo la colina de Rhaenys. Un caballo relinchó sobresaltado cuando Tyrion cerró la puerta de golpe. Varys apagó la vela de un soplido y la puso sobre una viga. Tyrion miró a su alrededor. Había una mula y 3 caballos. Anadeó hacia un Picazo castrado y le examinó la dentadura. «Es viejo», dijo, «y no parece que tenga mucho fuelle». «Cierto, no se trata de un caballo para ir a la batalla», replicó Varys, «pero será suficiente y no llamará la atención, igual que los otros. Y los mozos de cuadras solo tienen ojos y oídos para los animales». El eunuco cogió una capa que estaba colgada de un gancho. Era de tela basta, descolorida y deshilachada, pero de corte muy amplio. «Con vuestro permiso». La echó sobre los hombros de Tyrion, y la capa lo cubrió de la cabeza a los pies. Tenía una capucha que se podía echar hacia adelante para ocultar su rostro entre las sombras. «Los hombres ven lo que esperan ver», dijo Varys mientras se la arreglaba. «Los enanos no son tan habituales como los niños, de manera que verán a un niño con una capa vieja, en el caballo de su padre, haciéndole los recados, aunque lo mejor sería si pudierais venir solamente por la noche. Eso es lo que pienso hacer, a partir de hoy. Shae me está esperando». La había dejado establecida en una casa de la zona noreste de desembarco del rey, no lejos del mar, pero no se había atrevido a visitarla por miedo a que lo siguieran. «¿Qué caballo os vais a llevar?» «Este mismo». Tyrion se encogió de hombros. «Os lo ensillaré». Varys descolgó los arreos y la silla de montar, mientras Tyrion se ajustaba la pesada capa y paseaba inquieto. «Os habéis perdido una sesión del consejo muy animada. Al parecer, Stannis se ha coronado rey». «Lo sé. Acusa a mis hermanos de incesto. ¿Cómo se le habrá ocurrido semejante idea? Puede que leyera un libro y mirase el color de pelo de un bastardo, como hizo Ned Stark y como hizo también Jon Arryn. O puede que alguien se lo susurrase al oído». La carcajada del eunuco no era su risita habitual, sino una risa más ronca, más grave. «¿Alguien como vos, por ejemplo? ¿Sospecháis de mí? No, no fui yo. Si hubierais sido vos, ¿lo reconoceríais? No, pero ¿para qué iba yo a revelar un secreto que he guardado durante tanto tiempo? Engañar a un rey es una cosa, pero ocultarse de los grillos que hay entre los arbustos y del pajarito que entra por la chimenea es otra muy diferente. Además, los bastardos estaban a la vista de cualquiera». «¿Los bastardos de Robert? ¿Qué tienen que ver con esto?» «Que yo sepa, tuvo 8, dijo Varys mientras se debatía con la silla. «Sus madres eran de todos los colores, cobre y miel, avellana y mantequilla, pero los bebés nacieron con pelo negro como alas de cuervo, como un mal presagio. De manera que cuando Joffrey, Myrcella y Tommen salieron de entre las piernas de vuestra hermana, todos ellos dorados como el sol, no fue difícil imaginar la verdad». Tyrion sacudió la cabeza. Si hubiera dado a luz, aunque fuera un hijo de su esposo, habría bastado para acallar las sospechas. Pero claro, eso no habría sido propio de Cersei. «Si vos no dijisteis nada, ¿quién lo hizo?» «Algún traidor, sin duda». Varys apretó la cincha. «¿Meñique? Yo no he mencionado nombres».
Tyrion permitió que el eunuco lo ayudara a montar. Lord Varys le dijo ya desde la silla: «A veces me da la sensación de que sois el mejor amigo que tengo en Desembarco del Rey, y a veces de que sois mi peor enemigo. ¡Qué curioso! A mí me pasa lo mismo con vos». Bran tenía los ojos bien abiertos mucho antes de que los dedos pálidos del amanecer empezaran a filtrarse por las hendiduras de los postigos. Había visitas en Invernalia. Los invitados habían llegado para el festín de la cosecha. Aquella mañana justarían contra el estafermo del patio. En el pasado, la perspectiva lo habría llenado de emoción. En el pasado, ya no. Serían los Walders quienes cruzarían lanzas con los escuderos de la escolta de Lord Manderly, y Bran no podría tomar parte. Tenía que hacer de príncipe en las estancias de su padre. «Escucha con atención y puede que aprendas lo que de verdad significa ser un señor», le había dicho el maestre Luwin. Bran no había pedido que lo nombraran príncipe. Su sueño había sido siempre convertirse en un caballero. Armadura brillante, estandartes al viento, una lanza, una espada, un caballo de combate entre las piernas. ¿Por qué tenía que perder el tiempo escuchando a unos viejos hablar de cosas que solo entendía a medias? «Porque estás roto», le recordó una voz en su interior. Un señor solo tenía que permanecer sentado entre cojines. Podía estar tullido. Los Bolders le habían contado que su abuelo estaba tan débil que había que llevarlo a todas partes en una litera. Pero a un caballero no. Un caballero debía ir a lomos de un gran caballo. Además, era su deber. «Eres el heredero de tu hermano y el Stark de Invernalia», le dijo Ser Rodrik, para después recordarle cómo Robb se sentaba junto a su señor padre cuando iban a verlo sus vasallos. Lord Wyman Manderly había llegado de Puerto Blanco hacía 2 días. Se desplazaba en barcaza y litera, ya que estaba demasiado gordo para montar a caballo. Lo acompañaba un numeroso grupo de seguidores, caballeros, escuderos, damas y señores de menor importancia, heraldos, músicos y hasta un malabarista, todos deslumbrantes con estandartes y jubones que parecían de 1000 colores. Bran les había dado la bienvenida a Invernalia desde el alto trono de piedra de su padre, que tenía lobos guargo tallados en los brazos. Luego, Ser Rodrik le había dicho que se había comportado muy bien. Si la cosa hubiera terminado allí, no le habría importado, pero aquello no era más que el comienzo. «El banquete no es más que un pretexto agradable», le explicó Ser Rodrik, «pero nadie viaja 100 leguas por una tajada de pato y un trago de vino. Los únicos que se desplazan son los que tienen asuntos de importancia que tratar con nosotros». Bran clavó la vista en el tosco techo de piedra. Sabía que Robb le diría que no se comportara como un crío. Casi le parecía oír su voz, y también la de su señor padre. «Se acerca el invierno, y ya eres casi un hombre, Bran. Cumple con tu deber». Cuando Hodor entró en la habitación, sonriente y tatareando una cancioncilla sin melodía, se encontró con el niño resignado a su destino. Lo ayudó a lavarse y a cepillarse el pelo. «Hoy el jubón de lana blanca», ordenó Bran, «y el broche de plata. Ser Rodrik querrá que parezca todo un señor». Dentro de lo posible, Bran prefería vestirse solo, pero había cosas como ponerse los calzones o atarse las botas que le resultaban muy molestas. Con la ayuda de Hodor, todo era más rápido. Siempre que aprendía a hacer algo, se mostraba muy eficiente, y pese a su asombrosa fuerza, tenía unas manos muy gentiles. «Seguro que tú también podrías haber sido caballero», le dijo Bran. «Si los dioses no te hubieran quitado el seso, habrías sido un gran caballero». «¿Hodor?» Hodor parpadeó y lo miró con unos inocentes ojos castaños, desprovistos de todo entendimiento. «Sí», dijo Bran. «Hodor». Señaló la pared. Junto a la puerta había colgada una cesta muy resistente, de cuero y mimbre, con agujeros para las piernas de Bran. Hodor metió los brazos por debajo de las correas y se ciñó el cinturón al pecho antes de arrodillarse junto a la cama. Bran se ayudó de los barrotes clavados en la pared para dar impulso al peso muerto de sus piernas e introducirlas en la cesta a través de los agujeros. «Hodor», dijo de nuevo. Hodor al tiempo que se levantaba.
El mozo de cuadras medía alrededor de 2 varas y media, y Bran, encaramado a su espalda, casi tocaba el techo con la cabeza. Se agachó para cruzar la puerta. En cierta ocasión, a Hodor le llegó el aroma del pan recién hecho, y corrió a las cocinas. Bran se hizo una brecha tan grande que el maestre Luwin tuvo que coserle el cuero cabelludo. Mikken le había dado un yelmo viejo y oxidado, sin visor, que estaba tirado en la armería, pero Bran rara vez se molestaba en ponérselo. Los Walders se reían de él. Mientras bajaban por la escalera de caracol, puso las manos sobre los hombros de Hodor. En el exterior, los ruidos de los caballos y los de las espadas contra los escudos eran la más dulce de las músicas. «Solo quiero echar un vistazo», pensó Bran, «un vistazo rápido, nada más». Los señores menores de Puerto Blanco saldrían más avanzada la mañana, junto con sus caballeros y hombres de armas. Hasta entonces, el patio pertenecía a sus escuderos, cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 40 años. Bran deseó tanto ser uno de ellos que le empezó a doler el estómago. En el patio habían montado 2 estafermos, sendos postes recios con un palo transversal pivotante con un escudo en un extremo y una maza acolchada en el otro. Los escudos estaban pintados de rojo y dorado, aunque los leones de los Lannister resultaban bastante deformes, y los primeros chicos que los habían golpeado ya les habían dejado marcas. El espectáculo que ofrecía Bran en su cesta atrajo unas cuantas miradas de los que no lo habían visto antes. Pero él había aprendido a hacer caso omiso. Al menos tenía un punto de vista privilegiado. Sobre la espalda de Hodor era más alto que ninguno. Vio que los Walders estaban montando sus caballos. Habían llevado consigo de los gemelos unas hermosas armaduras, plateadas, brillantes, con dibujos en esmalte azul. La cimera de Walder el Mayor tenía forma de castillo, mientras que Walder el Pequeño prefería los gallardetes de seda azul y gris. También se diferenciaban por sus escudos y sus jubones. En el de Walder el Pequeño aparecían las torres gemelas de los Frey junto con el jabalí pinto de la casa de su abuela y el labrador de la de su madre, Greyjoy y Darry respectivamente. En el de Walder el Mayor se veían el árbol y los cuervos de la casa Blackwood y las serpientes enroscadas de los Peith. «Deben de estar muy necesitados de honor», pensó Bran mientras los observaba coger sus lanzas. «Lo único que le hace falta a un Stark es un lobo huargo». Sus corceles pintos eran rápidos y fuertes, y estaban bien entrenados. Cargaron juntos contra los estafermos. Ambos asestaron golpes limpios a los escudos y pasaron de largo mucho antes de que las mazas acolchadas giraran para golpearlos. Walder el Pequeño fue el que asestó el golpe más fuerte, pero a Bran le pareció que Walder el Mayor era el que mejor montaba. Habría dado sus 2 inútiles piernas por la posibilidad de enfrentarse a cualquiera de los dos. Walder el Pequeño tiró la lanza rota, divisó a Bran y se acercó a él. «¡Pero qué caballo tan feo!», dijo señalando a Hodor. «Hodor no es ningún caballo», replicó Bran. «Hodor», dijo Hodor. «Desde luego no es tan listo como un caballo», dijo Walder el Mayor, que se había acercado al trote para unirse a su primo. Unos cuantos muchachos de Puerto Blanco se dieron codazos y se echaron a reír. «¡Hodor!». Ajeno a los insultos, Hodor miró a los Frey con una amplia sonrisa. «¡Hodor! ¡Hodor!». El caballo de Walder el Pequeño relinchó. «Mira, si están hablando entre ellos. A lo mejor Hodor significa «te quiero» en caballuno». «Cállate, Frey». Bran sintió que se le encendían las mejillas. Walder el Pequeño picó espuelas para acercarse y le dio a Hodor un empujón que lo desplazó atrás. «¿Y si no me callo?». «Azuzarás a su lobo para que te muerda, primo», le advirtió Walder el Mayor. «Pues que lo azuce, así me podré hacer una capa de piel de lobo». «Verano te arrancaría esa cabeza gorda de un mordisco», dijo Bran. Walder el Pequeño se dio unos golpes con el guantelete contra la coraza. «¿Acaso tu lobo tiene dientes de acero y puede atravesar las armaduras y las cotas de malla?». «Ya basta». La voz del maestre Luwin retumbó como un trueno en medio del fragor del patio. Bran no sabía cuánto había oído del enfrentamiento, pero había sido suficiente para ponerlo furioso. «Esas amenazas son improcedentes, no quiero que se repitan. ¿Así te comportas en los gemelos, Walder Frey?». «Si me da la gana, sí».
Walder el Pequeño lanzó una mirada llameante a Luwin desde la cima de su corcel, como diciéndole: «No eres más que un maestre. ¿Cómo te atreves a reprocharle nada a un Frey del Cruce?». Pues no es un comportamiento tolerable para un pupilo de Lady Stark en Invernalia. ¿Cómo ha empezado esto? El maestre los miró de uno en uno. «Como no me lo diga alguien, os juro que…». «Estábamos bromeando con Hodor», confesó Walder el Mayor. «Si hemos ofendido al príncipe Bran, lo siento mucho. Solo queríamos reírnos un rato». Al menos tuvo la decencia de fingirse avergonzado. En cambio, Walder el Pequeño seguía con gesto terco. «Yo también, solo quería reírme un rato». Bran vio que al maestre se le estaba poniendo roja la coronilla calva. Luwin estaba aún más furioso que antes. «Un buen señor consuela y protege al débil y al indefenso», les dijo a los Frey. «No toleraré que Hodor sea el blanco de vuestras crueles bromas, ¿comprendido? Es un muchacho de buen corazón, trabajador y obediente, o sea, más de lo que se puede decir de vosotros dos». El maestre señaló a Walder el Pequeño con el dedo. «En cuanto a ti, ni se te ocurra acercarte al bosque de dioses ni a los lobos, o lo pagarás caro». Dio media vuelta bruscamente y echó a andar, pero se detuvo y volvió la vista. «Ven conmigo, Bran. Lord Wyman te está esperando». «Ve con el maestre, Hodor», ordenó Bran. «Hodor», dijo Hodor. Con sus largas zancadas no tardó en alcanzar al airado maestre en las escaleras del gran torreón. El maestre les abrió la puerta y Bran se abrazó al cuello de Hodor y se agachó para entrar. «Los Walders», empezó. «No quiero oír ni una palabra más de eso. Tema zanjado». El maestre parecía agotado e irritable. «Has hecho bien en defender a Hodor, pero no tenías por qué estar en el patio. Ser Rodrik y Lord Wyman ya han desayunado mientras te esperaban. ¿Voy a tener que ir yo mismo a buscarte como si fueras un niño pequeño?». «No», dijo Bran, avergonzado. «Lo siento mucho. Solamente quería…». «Ya sé que querías», lo interrumpió el maestre Luwin con voz más amable. «Y ojalá fuera posible, Bran. ¿Quieres hacerme alguna pregunta antes de que empiece la audiencia? ¿Vamos a hablar de guerra? Tú no vas a hablar de nada». El tono de Luwin volvía a ser seco. «No eres más que un niño de 8 años. ¿Casi 9? 8», repitió el maestre con firmeza. «No quiero que digas nada más que las frases corteses de rigor, a no ser que Ser Rodrik o Lord Wyman te planteen una pregunta». «De acuerdo», asintió Bran. «No le voy a contar a Ser Rodrik lo que ha pasado entre los Frey y tú». «Gracias». Pusieron a Bran en la silla de roble de su padre, con sus cojines de terciopelo gris, ante una larga mesa que era una simple tabla sobre caballetes. Ser Rodrik se sentó a su derecha y el maestre Luwin a su izquierda, con un juego de plumas y tinteros y un pergamino en blanco para tomar nota de todo lo que se dijera. Bran pasó una mano por la tosca superficie de la mesa y le pidió disculpas a Lord Wyman por el retraso. «Los príncipes nunca llegan tarde», dijo el señor de Puerto Blanco con tono cordial. «Si otros están antes que ellos, es porque han llegado demasiado pronto». Wyman Manderly tenía una risa sonora. No era de extrañar que no pudiera montar a caballo, parecía que pesaba mucho más que la mayoría de los corceles. Y era tan hablador como inmenso era su corpachón. Empezó por pedir que Invernalia confirmara el nombramiento de los nuevos oficiales de aduanas que había elegido para Puerto Blanco. Los anteriores habían estado reteniendo el dinero para desembarco del rey, en vez de pagárselo al nuevo rey en el norte. «El rey Robb tiene que acuñar una moneda propia», declaró, «y Puerto Blanco es el lugar idóneo». Se ofreció para encargarse del asunto, si era la voluntad del rey, y pasó a detallar cómo había fortificado las defensas del puerto, con abundantes datos sobre los costes de cada mejora. Además de la acuñación de moneda, Lord Manderly le proponía a Robb que construyera una flota de guerra. «No hemos tenido una verdadera armada desde hace cientos de años, cuando Brandon el incendiario prendió fuego a las naves de su padre. Dadme el oro necesario y os aseguro que antes de un año dispondréis de galeras suficientes para tomar tanto Rocadragón como Desembarco del Rey». Al oír hablar de barcos de guerra, Bran se sintió más interesado. Nadie le preguntó su opinión, pero la idea de Lord Wyman le parecía excelente.
Ya se los podía imaginar, se preguntó si un tullido habría estado al mando de un barco de guerra. Pero Sir Roderick solo se comprometió a enviar la propuesta a Rob para que la estudiara, mientras que el maestre Lewin escribía en el pergamino. El mediodía llegó y pasó. El maestre Lewin envió a Tim cara picada a las cocinas y comieron allí mismo a base de queso, capón y pan de avena. Mientras arrancaba la carne del ave con sus gruesos dedos, Lord Wyman hizo unas cuantas indagaciones corteses referentes a Lady Hornwood, que era su prima. Nació en la casa Manderley, lo sabíais. Quizá, una vez supere el pesar, quiera volver a ser una Manderley. Mordió un trozo de ala y sonrió. Resulta que soy viudo desde hace 8 años. Ya va siendo hora de que me case de nuevo. ¿No os parece, mi señor? La soledad acaba por pesar mucho. Tiró los huesos a un lado y cogió un muslo. Y si la dama prefiere a un hombre más joven, da la casualidad de que mi hijo Wendell también está soltero. Ahora mismo se encuentra en el sur, escoltando a Lady Catelyn, pero no me cabe duda de que, cuando regrese, querrá tomar esposa. Es un muchacho valiente y siempre luce una sonrisa. Justo el hombre que necesita la señora para volver a reír, ¿eh? Se limpió la grasa de la barbilla con la manga de la túnica. A través de las ventanas, Bran oía el entrechocar de las armas. El tema de los matrimonios no le interesaba lo más mínimo. Ojalá pudiera estar en el patio. El señor aguardó a que retirasen los platos de la mesa antes de sacar a colación la carta que había recibido de Tywin Lannister, que tenía prisionero en el Forcaverde a su hijo mayor, Ser Willis. Me ofrece devolvérmelo sin pagar rescate, a condición de que retire a mis hombres del ejército de su Alteza y jure no seguir combatiendo. Por supuesto, le habréis dicho que no, dijo Ser Roderick. Por ese lado no tenéis nada que temer, los tranquilizó el señor. El rey Robb no tiene vasallo más leal que Wyman Manderley. Pero no querría que mi hijo languideciera en Harrenhal ni un instante más de lo necesario. Es un lugar espantoso, dicen que está maldito. Yo no me trago esas historias, claro, pero ahí están. No hay más que ver qué le pasó a ese tal Janos Slynt. La reina lo nombró señor de Harrenhal y su hermano lo hundió. Dicen que lo mandó en barco al muro. Rezo porque pronto se pueda llevar a cabo un intercambio ecuánime de prisioneros. Sé que Willis no querría quedar al margen durante el resto de la guerra. Mi hijo es un valiente y tan fiero como un mastín. Cuando terminó la audiencia, Bran tenía los hombros rígidos de tanto estar sentado en la misma postura. Y aquella noche, justo cuando se disponía a cenar, sonó el cuerno que anunciaba la llegada de otro invitado. Lady Donella Hornwood no acudía con una escolta de caballeros y criados, sino con tan solo 6 hombres de armas muy cansados, con cabezas de alces en sus polvorientos jubones color naranja. «Lamentamos profundamente todo lo que habéis sufrido, mi señora», le dijo Bran cuando entró a presentar sus respetos. Lord Hornwood había muerto en la batalla del Forcaverde y su único hijo en el bosque susurrante. Invernalia no lo olvidará. Me complace oírlo. Era una mujer pálida y demacrada, con el dolor dibujado en cada una de las arrugas de su rostro. Estoy agotada, mi señor. Os agradecería que me permitierais retirarme a descansar. Desde luego, dijo Ser Roderick. Mañana habrá tiempo de sobra. Al día siguiente, dedicaron buena parte de la mañana a hablar de cereales, hortalizas y carne en salazón. Una vez los maestres de la ciudadela anunciaban el comienzo del otoño, los hombres prudentes empezaban a guardar una parte de cada cosecha, aunque la proporción que reservaban era por lo visto un asunto que requería de largas conversaciones. Lady Hornwood estaba guardando una quinta parte. A propuesta del maestre Lubin, prometió empezar a guardar un cuarto. «El bastardo de Bolton está concentrando hombres en fuerte terror», les advirtió la dama. «Espero que tenga intención de enviarlos hacia el sur para apoyar a su padre en los gemelos, pero cuando le pregunté sobre sus planes, me dijo que ninguna mujer podía cuestionar las acciones de un Bolton, como si fuera un hijo legítimo y tuviera derecho a ese nombre». «Que yo sepa, Lord Bolton nunca ha reconocido al muchacho», dijo Ser Roderick. «He de decir que no me lo han presentado». «No hay mucha gente que lo conozca», dijo ella.
Vivió con su madre hasta hace 2 años, cuando murió el joven Domeric y Bolton quedó sin heredero. Entonces fue cuando llevó a su bastardo a Fuerte Terror. Es un muchacho muy taimado y tiene un criado casi tan cruel como él mismo. Lo llaman hediondo, dicen que no se baña jamás. El bastardo y el tal hediondo cazan juntos y no precisamente ciervos. He oído rumores, historias que casi no puedo creer, ni siquiera de un Bolton. Y ahora que mi señor esposo y mi querido hijo han ido a reunirse con los dioses, el bastardo mira mis tierras con ojos hambrientos. Bran habría querido darle a la dama un centenar de hombres que defendieran sus derechos, pero Ser Rodrik se apresuró a intervenir. Puede mirarlas, pero si se atreviera a hacer algo más, os prometo que recibiría su castigo de inmediato. Estaréis a salvo, mi señora. Aunque quizá, con el tiempo, cuando el dolor sea menos intenso, sería prudente que contrajerais matrimonio de nuevo. Mis años de fecundidad ya pasaron, replicó ella con una sonrisa cansada, y el tiempo se ha llevado la belleza que pude tener, pero ahora los hombres vienen a olisquearme como nunca hicieron cuando era doncella. ¿Ninguno de esos pretendientes encuentra favor a vuestros ojos?, preguntó Luwin. Si su Alteza lo ordena, me casaré de nuevo, dijo Lady Hornwood, pero Mors Carroña es un bestia borracho y más viejo que mi padre. En cuanto a mi noble primo de Manderley, el lecho de mi señor no es tan grande para un hombre tan majestuoso, y desde luego yo soy demasiado menuda y frágil para yacer debajo de él. Bran sabía que, cuando un hombre y una mujer compartían el lecho, él se tendía sobre ella. Dormir debajo de Lord Manderley debía de ser como estar debajo de un caballo. Ser Rodrik hizo un gesto de asentimiento comprensivo en dirección a la viuda. Tendréis otros pretendientes, mi señora. Os buscaremos alguno que sea más de vuestro agrado. Quizá no tengáis que buscar muy lejos, Ser Rodrik. Cuando ella se hubo marchado, el maestre Luwin se permitió sonreír. Ser Rodrik, creo que la señora se ha fijado en vos. Ser Rodrik carraspeó incómodo. Estaba muy triste, comentó Bran. Triste y dulce, asintió Ser Rodrik, y no carece de atractivos, teniendo en cuenta su edad, pese a lo modesta que es. Pero representa un peligro para la paz en el reino de tu hermano. ¿Ella?, se sorprendió Bran. No tiene heredero directo, le dijo el maestre Luwin. No faltará quien quiera hacerse con las tierras de los Hornwood. Los Talhart, los Flint y los Karstark tienen lazos de parentesco con la casa Hornwood por línea femenina, y los Glover tienen como pupilo al bastardo de Lord Hallis en Bosque Espeso. Que yo sepa, Fuerte Terror no ha presentado ninguna reclamación, pero sus tierras son limítrofes y Roose Bolton no es hombre que deje pasar una oportunidad como esa. En circunstancias así, dijo Ser Rodrik retorciéndose los bigotes, le corresponde a su legítimo señor encontrar un marido aceptable para ella. ¿Por qué no os casáis vos con la dama?, preguntó Bran. Decís que es atractiva y así Beth tendría una madre. Es una idea muy generosa, mi príncipe. El anciano caballero puso una mano en el brazo de Bran. Pero yo no soy más que un caballero y demasiado viejo. Podría defender las tierras de la dama unos cuantos años, pero en cuanto muriese, Lady Hornwood volvería a encontrarse en las mismas circunstancias, y la propia Beth correría peligro. Entonces que lo herede todo el bastardo de Lord Hornwood, dijo Bran, pensando en su hermanastro Jon. Sería una solución satisfactoria para los Glover y quizá también para el espíritu de Lord Hornwood, pero no creo que le gustara a Lady Hornwood, no es de su sangre. Aún así habrá que considerar esa posibilidad, observó el maestre Luwin. Como ella misma ha dicho, Lady Donella ya ha dejado atrás sus años de fecundidad. Si no la hereda el bastardo, ¿quién lo hará? ¿Me disculpáis?, preguntó Bran. Estaba oyendo el sonido del acero contra el acero. Los escuderos practicaban con las espadas en el patio. Por supuesto, mi príncipe, dijo Ser Rodrik. Lo habéis hecho muy bien.
Bran se sonrojó de satisfacción. Lo de ser el señor de Invernalia no le había resultado tan aburrido como temía, y la entrevista con Lady Hornwood había sido mucho más breve que la de Lord Manderly, así que aún le quedaban unas cuantas horas de luz para ir a ver a Verano. Siempre que Ser Roderick y el maestre se lo permitían, le gustaba pasar un rato con su lobo a diario. En cuanto Hodor penetró en el bosque de dioses, Verano salió de debajo de un roble, casi como si supiera que iban a llegar. Bran divisó también una esbelta forma negra que los espiaba entre la maleza. «Peludo», llamó. Peludo, ven! Pero el lobo de Rickon desapareció tan deprisa como había llegado. Hodor sabía cuál era el lugar favorito de Bran, así que lo llevó al borde del estanque, a la sombra del árbol corazón, donde Lord Eddard solía arrodillarse para rezar. Cuando llegaron, la superficie del agua estaba agitada por ondas concéntricas, con lo que el reflejo del arciano temblaba y bailaba. Pero no había viento. Durante un instante, Bran se quedó desconcertado. Y, en aquel momento, Osha salió a la superficie lanzando salpicaduras a su alrededor. Emergió de manera tan repentina que hasta Verano retrocedió mientras gruñía, y Hodor dio un salto hacia atrás. «¡Hodor! ¡Hodor!», gimoteó aterrado, hasta que Bran le dio unas palmaditas en el hombro para calmar sus temores. «¿Cómo puedes nadar ahí?», le preguntó a Osha. «¿No está muy fría?» «De niña mamaba carámbanos de hielo, chico. Me gusta el frío». Osha nadó hasta las rocas y salió con gotas de agua deslizándose por su cuerpo. Estaba desnuda y tenía la piel de gallina. Verano se le acercó con cautela y la olisqueó con acento agudo. Quería tocar el fondo. No sabía que hubiera fondo. «Puede que no lo haya», sonrió. «¿Qué miras, chico? ¿Es que nunca habías visto a una mujer?» «Claro que sí». Bran se había bañado cientos de veces con sus hermanas y también había visto a las criadas en los estanques de agua caliente. Pero Osha era diferente, dura y angulosa, en vez de blanda y redondeada. Tenía las piernas nervudas y los pechos planos como dos bolsas vacías. «Tienes muchas cicatrices». «Me las he ganado todas, de la primera a la última». Cogió su vestido marrón de corte recto y se lo puso por la cabeza. ¿Luchando contra gigantes? Osha decía que al otro lado del muro todavía había gigantes. Tal vez algún día pueda ver a uno. Luchando contra hombres. Se ató un trozo de cuerda a modo de cinturón. «Cuervos negros y muchos. Hasta maté a uno», dijo al tiempo que sacudía el cabello. Le había crecido desde que llegara a Invernalia. Ya le cubría las orejas. Parecía menos dura que la mujer que había intentado robarle y asesinarlo en el bosque de los lobos. «He oído chismorreos en la cocina acerca de lo que ha pasado hoy entre los Frey y tú». «¿Quién? ¿Qué chismorreos?» «El niño que se burla de un gigante es un estúpido», replicó la mujer dirigiéndole una sonrisa amarga. «Y el mundo en el que al gigante lo defiende un tullido es un mundo loco». «Hodor no se dio cuenta de que se estaban burlando de él», dijo Bran. «Además, nunca se pelea con nadie». Recordaba cierta ocasión, cuando era pequeño, en que fue a la plaza del mercado con su madre y con la septa Mordane. Hodor las acompañaba para llevarles los bultos, pero se alejó de ellas, y cuando lo encontraron, unos chicos lo habían arrinconado en un callejón sin salida y lo aguijoneaban con palos. El gigante no paraba de gritar «¡Hodor!», se encogía y se protegía, pero en ningún momento alzó la mano contra los que lo atormentaban. «El Septon Chayle dice que tiene un corazón bondadoso». «Sí», dijo ella, «y unas manos con las que podría arrancarle la cabeza a cualquiera si le diera la gana. De todos modos, más vale que se cuide las espaldas cuando ese Walder esté cerca, y tú también. El grande, ese al que llaman pequeño. El nombre es adecuado. Grande por fuera, pequeño por dentro, y mezquino hasta los huesos. No se atrevería a hacerme daño. Diga lo que diga, le tiene miedo a Verano. Puede que no sea tan idiota como aparenta». Osha siempre mostraba precaución cuando los lobos wargos rondaban por los alrededores. El día que la cogieron prisionera, Verano y Viento Gris despedazaron a otros 3 salvajes. O puede que sí, y eso también podría resultar problemático. Se recogió el pelo. ¿Has vuelto a tener los sueños de lobo? No. No le gustaba hablar de los sueños. Un príncipe debería aprender a mentir mejor. Osha se echó a reír.
Bueno, tus sueños son asunto tuyo. Lo mío es la cocina. Más vale que vuelva allí antes de que Gage empiece a gritar y a blandir su cucharón de madera. Permiso para retirarme, mi príncipe. No debería haberme recordado lo de los sueños de lobo, pensó Bran mientras Hodor lo subía por las escaleras que llevaban a su dormitorio. Luchó contra el sueño tanto como pudo, pero al final se apoderó de él, como siempre. Aquella noche soñó con el arciano. El árbol lo miraba con sus ojos color rojo oscuro, lo llamaba con su boca de madera, y de entre sus ramas blancas salió revoloteando el cuervo de 3 ojos para picotearle la cara y chillar su nombre con graznidos agudos como espadas. Lo despertó el sonido de los cuernos. Bran dio media vuelta, agradecido por el alivio que suponía el fin del sueño. Oyó gritos vociferantes y cascos de caballos. Llegan más invitados y encima parecen medio borrachos. Se agarró a las barras para ayudarse, salió de la cama y se dejó caer en el asiento situado bajo la ventana. El estandarte de los recién llegados representaba un gigante con unas cadenas rotas, de manera que eran hombros de la casa Umber, de las tierras norteñas más allá del río Último. Al día siguiente recibió en audiencia a 2 de ellos. Los tíos del Ran Jon, hombres tempestuosos ya en el invierno de sus vidas, con barbas tan blancas como las capas de piel de oso que vestían. En cierta ocasión, un cuervo había dado por muerto a Mors y le sacó un ojo, así que llevaba en su lugar un trozo de vidriagón. Según los cuentos de la vieja Tata, había agarrado al cuervo y le había arrancado la cabeza de un mordisco, de manera que lo apodaban Carroña. En cambio, la Tata nunca le había dicho a Bran por qué el apodo de Hotter, su huesudo hermano, era Mataputas. No habían hecho más que sentarse cuando Mors pidió permiso para casarse con Lady Hornwood. El gran Jon es la mano derecha del joven lobo. Eso lo saben todos. ¿Quién mejor para proteger las tierras de la viuda que un Umber? ¿Y qué Umber mejor que yo? Lady Donella todavía está llorando su pérdida, dijo el maestre Lubin. Yo llevo debajo de estas pieles la cura para sus lágrimas, rió Mors. Ser Rodrik le dio las gracias con toda cortesía y le prometió que presentaría su solicitud a la consideración de la dama y del rey. Othar quería barcos. Los salvajes bajan del norte a robar, son más de los que había visto nunca. Cruzan en sus botes la bahía de las Focas y llegan a nuestras orillas. Los cuervos de Guardia Oriente son pocos y no pueden detenerlos, y ellos son rápidos como comadrejas. Sí, lo que nos hacen falta son barcos luengos y hombres fuertes para tripularlos. El gran Jon se llevó a demasiados de los nuestros. La mitad de las cosechas se utilizará como simiente por falta de brazos que manejen las guadañas. Disponéis de buenos bosques de pino y roble antiguo. Ser Rodrik se tironeó de los bigotes. Lord Manderly tiene carpinteros de ribera y marineros en abundancia. Juntos podríais echar a la mar los barcos necesarios para proteger las costas de ambos. ¿Manderly? Bufó Mors Umber. Ese saco de sebo. Hasta su pueblo se burla de él. Lord Lamprea lo llaman. Pero si no puede casi ni andar. Si le clavara una espada en la barriga, saldrían reptando 10.000 lampreas. Está gordo, reconoció Ser Rodrik, pero no es ningún idiota. Trabajaréis con él, o tendréis que explicarle los motivos al rey. Y para asombro de Bran, los belicosos Umber accedieron a hacer lo que se les ordenaba, aunque no sin refuñuños. Mientras estaban en la audiencia, llegaron los Glover de Bosque Espeso, y también el numeroso grupo de los Talhar de la ciudadela de Torgen. Galbart y Robert Glover habían dejado Bosque Espeso en manos de la esposa de Robert, pero el que acudió a Invernalia fue su mayordomo. «Mi señora os ruega que disculpéis su ausencia. Sus hijos aún son demasiado pequeños para un viaje tan largo, y no ha querido separarse de ellos». Bran no tardó en darse cuenta de que quien gobernaba de verdad en Bosque Espeso era el mayordomo, no Lady Glover. Reconoció ante ellos que en aquellos momentos únicamente estaba guardando 1/10 parte de las cosechas. Les aseguró que un mago errante le había dicho que habría un verano de las almas con cosechas abundantes antes de que llegara el invierno. El maestre Luwin habría podido explicarle una serie de cosas sobre los magos errantes.
Ser Roderick le ordenó que empezara a reservar un quinto de las cosechas, y luego lo interrogó a fondo acerca del bastardo de Lord Hornwood, Clarence Nieve. En el norte, todos los bastardos de alta cuna llevaban el apellido Nieve. Aquel muchacho tenía cerca de 12 años y el mayordomo alabó su inteligencia y su valor. «Tu idea sobre el bastardo es interesante, Bran», le dijo más tarde el maestre Luwin. «Creo que algún día serás un buen señor de Invernalia». «No, no quiero». Bran sabía que no sería un señor jamás, igual que tampoco sería un caballero. «Me habéis dicho que Robb se va a casar con una chica de la casa Frey, y los Walders también me lo han dicho. Tendrá hijos, y ellos serán los señores de Invernalia después de Robb, no yo». «Puede que así sea, Bran», intervino Ser Roderick. «Pero yo me casé 3 veces, y mis esposas solo me dieron hijas. Ahora la única que me queda es Beth. Mi hermano Martin engendró 4 hijos fuertes, pero solo Jory llegó a la edad adulta. Cuando lo mataron, con él murió la estirpe de Martin. Si hablamos del mañana, nunca hay nada seguro». A Leobald Talhart le tocó el turno al día siguiente. Les habló de portentos del clima y de las supersticiones del pueblo llano, y les contó que su sobrino se moría por ir a la guerra. «Benfred ha reunido una compañía de lanceros. Son críos, ninguno pasa de los 19 años, pero todos se creen jóvenes lobos. Cuando les dije que no eran más que jóvenes conejos, se rieron de mí. Ahora se hacen llamar liebres salvajes y se dedican a galopar con pieles de conejo atadas a las puntas de las lanzas, cantando canciones de caballería». A Bran aquello le sonó grandioso. Recordaba a Benfred Talhart, un muchacho corpulento, fanfarrón y vocinglero que a menudo visitaba Invernalia con su padre, Ser Hellman, y se había hecho amigo de Robb y de Theon Greyjoy. Pero la noticia no le gustó nada a Ser Roderick. «Si el rey tiene necesidad de más hombres, enviará a buscarlos», dijo. «Dile a tu sobrino que debe permanecer en la ciudadela de Torren, tal como ordenó su señor padre». «Así lo haré, Ser Roderick», dijo Leobald. Fue entonces cuando sacó el tema de Lady Hornwood. Pobrecilla, sin marido que defendiese sus tierras ni hijo que las heredase. Él estaba casado, como sin duda ya sabían, con una Hornwood, concretamente con la hermana del difunto Lord Hallis. Los salones desiertos son muy tristes. «Se me ha ocurrido que podía enviar a mi hijo menor con Lady Donella para que fuera su pupilo y lo criara. Beren tiene casi 10 años, es un muchacho muy agradable y además sobrino de la dama. Estoy seguro de que la animaría y hasta podría adoptar el nombre de Hornwood». «Si fuera nombrado heredero», sugirió el maestre Luwin. «Para que no se perdiera el linaje de la casa», terminó Leobald. Bran sabía qué tenía que decir. «Gracias por la sugerencia, mi señor», intervino antes de que Ser Roderick pudiera decir nada. «Le presentaremos vuestra propuesta a mi hermano Robb y a Lady Hornwood, claro está». «Os lo agradezco, mi príncipe», dijo Leobald, que pareció sorprendido de oírlo hablar. Pero Bran vio compasión en sus claros ojos azules, tal vez mezclada con un poco de alegría porque el tullido no fuera hijo suyo. Durante un instante odió a muerte a aquel hombre. En cambio, parecía que al maestre Luwin le caía bien. «Puede que Beren Talhart sea nuestra mejor opción», les comentó cuando Leobald hubo salido. «Su sangre es mitad Hornwood. Si adopta el nombre de su tío...». «Sigue siendo un chiquillo», dijo Ser Roderick. «No podrá defender sus tierras de gente como Mors Umber o ese bastardo de Roose Bolton. Tenemos que meditarlo con cautela. Robb necesitará nuestro mejor consejo antes de tomar una decisión. Puede que la decisión la marquen cuestiones puramente prácticas», dijo el maestre Luwin, «como a qué señor tiene que agasajar en un momento determinado. Las tierras del río pertenecen a su reino. Tal vez quiera cimentar la alianza casando a Lady Hornwood con uno de los señores del Tridente. Un Blackwood tal vez, o un Frey». «Lady Hornwood puede quedarse con uno de nuestros Frey», dijo Bran. «Con los dos, si le apetece». «No eres bondadoso, mi príncipe», lo amonestó Ser Roderick con cariño. «Los Walders tampoco». Bran frunció el ceño, clavó la vista en la mesa y no dijo nada. En los días siguientes fueron llegando cuervos de otras casas, con mensajes en los que se disculpaban por no asistir. El bastardo de Fuerte Terror no iría a Invernalia. Todos los Mormont y los Karstark habían ido hacia el sur con Robb. Lord Locke era demasiado anciano para realizar el viaje.
Lady Flint se encontraba en avanzado estado de gestación, y en la atalaya de la viuda estaban enfermos. Por fin consideraron que ya habían tenido noticias de todas las principales casas vasallas de los Stark, a excepción de Howland Reed, el lacustre, que no salía de sus pantanos desde hacía muchos años, y los Cerwyn, cuyo castillo se encontraba a menos de medio día a caballo de Invernalia. Lord Cerwyn estaba prisionero de los Lannister, pero su hijo, un muchacho de 14 años, llegó una borrascosa mañana a la cabeza de 2 docenas de lanceros. Bran estaba montando a Bailarina por el patio cuando cruzó la puerta de entrada. Trotó para ir a darles la bienvenida. Clay Cerwyn siempre había sido amigo de Bran y de sus hermanos. «Buenos días, Bran», lo saludó Clay con tono alegre. «¿O ahora te tengo que llamar Príncipe Bran?» «Solo si te apetece». «¿Por qué no?» Clay se echó a reír. «Últimamente cualquiera es rey o príncipe. ¿Stannis también ha enviado una carta a Invernalia?» «¿Stannis? No lo sé». «Pues ahora también él es rey», le confió Clay. «Dice que la reina Cersei se acostaba con su hermano, así que Joffrey es un bastardo». «Joffrey el malnacido», gruñó uno de los caballeros de los Cerwyn. «No me extraña que sea desleal, si su padre es el matarreyes». «Eso», asintió otro. «Los dioses aborrecen el incesto. Mira cómo hicieron caer a los Targaryen». Durante un momento, Bran se quedó sin respiración. Una mano gigante le oprimía el pecho. Sintió como si estuviera cayendo y se aferró a las riendas de Bailarina con desesperación. El terror debió de reflejarse en su rostro. «Bran», se preocupó Clay Cerwyn, «¿te encuentras mal? No es más que otro rey. Robb lo derrotará a él también». Hizo dar la vuelta a Bailarina y la llevó hacia los establos sin prestar atención a las miradas asombradas de los hombres de la casa Cerwyn. La sangre le retumbaba en los oídos, y si no hubiera estado atado a la silla con cinturones, habría caído, sin duda. Aquella noche, Bran rezó a los dioses de su padre. Les rogó que le concedieran una noche sin pesadillas. Si los dioses lo oyeron, se burlaron de sus esperanzas, porque fueron peores que cualquiera de los sueños de lobo. «Vuela o muere», graznó el cuervo de 3 ojos mientras lo picoteaba. Él lloraba y suplicaba, pero el cuervo no tenía compasión. Le sacó el ojo izquierdo, luego el derecho, y cuando estuvo ciego y en la oscuridad, le picoteó la frente y le clavó aquel espantoso pico agudo en el cráneo. Bran gritó y gritó hasta que sintió que sus pulmones estaban a punto de reventar. El dolor era un hacha que le estaba abriendo la cabeza. Pero cuando el cuervo retiró el pico, lleno de trocitos de hueso y cerebro, de nuevo pudo ver. Y lo que vio lo hizo boquear de miedo. Estaba aferrado a una torre, a leguas y leguas del suelo. Los dedos le resbalaban, rascaba la piedra con las uñas, sus piernas tiraban de él hacia abajo, aquellas piernas inútiles. «¡Socorro!», gritó. Un hombre dorado apareció en el cielo sobre él y lo agarró. «¿Qué cosas hago por amor?», murmuró con voz suave antes de lanzarlo al vacío. Tyrion. «Ya no duermo como cuando era joven», le dijo el gran maestre Pycelle a modo de disculpa por aquella reunión al amanecer. «Prefiero levantarme, aunque el mundo esté a oscuras, antes que quedarme inquieto en la cama pensando en todo lo que queda por hacer», añadió, pese a que los párpados hinchados delataban que estaba medio dormido. En las ventiladas cámaras que había debajo de las pajareras, su criada les ofreció huevos duros, ciruelas cocidas y gachas. Los sermones corrían por cuenta de Pycelle. «En estos tiempos tan tristes, en que hay tantos hambrientos, considero mi deber que mi mesa también sea austera». «Encomiable», admitió Tyrion al tiempo que cascaba un huevo moreno, que la recordaba muchísimo a la cabeza calva del gran maestre. «Mi punto de vista es diferente. Si hay comida, come. Quizá mañana no haya», sonrió. «Decidme una cosa, ¿vuestros cuervos también madrugan?» «Desde luego». Pycelle se acarició la barba blanca como la nieve que le caía sobre el pecho. «¿Queréis que, cuando hayamos comido, pida que me traigan pluma y tintero?» «No será necesario». Tyrion puso las cartas sobre la mesa junto a su plato de gachas.
Eran 2 pergaminos idénticos, bien enrollados y sellados con lacre en ambos extremos. Dadle permiso a la chica para que se retire, así podremos hablar. Déjanos a solas, niña, ordenó Pisele. La criada se apresuró a salir de la habitación. ¿Qué me decíais de estas cartas? Confidencial para Doran Martell, príncipe de Dorne. Tyrion le quitó unos trocitos de cáscara al huevo y le dio un mordisco. Le hacía falta sal. Una carta con 2 copias. Enviad a vuestros pájaros más veloces. Se trata de un asunto de la mayor importancia. Las enviaré en cuanto terminemos de desayunar. Enviadlas ahora. Las ciruelas no corren peligro, y el reino sí. Lord Renly viene con su ejército por el camino de las Rosas, y nadie sabe cuándo zarparán de Rocadragón los barcos de Lord Stannis. Pisele parpadeó. Si así lo desea mi señor, así lo desea. Mi misión es serviros. El maestre se puso en pie trabajosamente. La cadena, símbolo de su cargo, tintineó. Era una joya pesada, consistente en una docena de collares de maestre entrelazados y adornados con gemas. A Tyrion le pareció que había muchos más eslabones de oro, plata y platino que de otros metales inferiores. Pycelle se movía con tal lentitud que a Tyrion le dio tiempo de terminarse el huevo y probar las ciruelas, demasiado hechas y aguadas para su gusto, antes de que el sonido de unas alas lo hiciera levantarse. Divisó al cuervo negro contra el cielo del amanecer y se dirigió rápidamente hacia el laberinto de estantes que había al otro lado de la habitación. El maestre tenía una colección de medicamentos impresionante, docenas de vasijas selladas con cera, cientos de frascos con tapones, también cientos de botellitas de vidrio lechoso, innumerables tarros de hierbas secas y cada recipiente estaba bien etiquetado con la caligrafía precisa de Pycelle. Un cerebro muy organizado, reflexionó Tyrion. Y era cierto, en cuanto se descifraba el sistema de clasificación, era evidente que cada poción tenía un lugar adjudicado. ¡Y qué cosas tan interesantes! Vio dulce sueño y sombra nocturna, leche de la amapola, lágrimas de lis, gorra gris en polvo, acónito y danza demoníaca, veneno de basilisco, ojo ciego, sangre de viuda. Tuvo que ponerse de puntillas y estirarse, pero se las arregló para coger un frasquito polvoriento del estante superior. Leyó la etiqueta, sonrió y se lo guardó dentro de la manga. Ya se había vuelto a sentar a la mesa y estaba pelando otro huevo cuando el gran maestre Pycelle bajó por las escaleras con paso pesado. «Ya está, mi señor». El anciano se sentó. «Estas cosas es mejor hacerlas cuanto antes, por supuesto. ¿Decís que se trata de un asunto de la mayor importancia?» «Oh, sí». Las gachas estaban demasiado espesas para el gusto de Tyrion, y le habría gustado añadirles mantequilla y miel. Cierto que, en Desembarco del Rey, la mantequilla y la miel no eran productos fáciles de conseguir en los últimos tiempos, pero Lord Giles mantenía el castillo bien abastecido. La mitad de los alimentos que consumían procedían de sus tierras o de las de Lady Tanda. Rosby y Stokeworth estaban cerca de la ciudad, al norte, y la guerra no había llegado allí. El príncipe de Dorne, nada menos. ¿Puedo preguntaros? Mejor no. Como queráis. La curiosidad de Pycelle estaba tan madura que Tyrion casi percibía su sabor. ¿Puede que el consejo del rey? La misión del consejo es aconsejar al rey maestre. Tyrion dio unos golpecitos con la cuchara de madera en el borde del cuenco. «Exacto», dijo Pycelle. «¿Y el rey?» «Es un niño de 13 años. Yo hablo por él». desde luego, sois la mano del rey. De todos modos, vuestra gentil hermana, nuestra reina regente, ya lleva un gran peso sobre sus preciosos hombros blancos. No quiero añadirle otra carga. ¿Y vos?» Tyrion inclinó la cabeza hacia un lado y miró inquisitivo al gran maestre. Pycelle bajó la vista hacia su plato de comida. Los ojos dispares de Tyrion, uno verde y otro negro, tenían algo que le daba escalofríos. El enano lo sabía y los utilizaba. Dijo el anciano dirigiéndose a sus ciruelas. «Sin duda tenéis razón, mi señor. Es muy considerado por vuestra parte aliviarla de esa carga. Así soy yo». Tyrion volvió a concentrarse en las gachas que no le gustaban. «Considerado. Al fin y al cabo, Cersei es mi querida hermana». «Y mujer, además.
asintió Pycelle. Una mujer fuera de lo común, pero aún así, no es poca cosa ocuparse de todos los asuntos del reino, pese a la fragilidad característica de su sexo. Oh sí, es una frágil paloma, que te lo diga Eddard Stark. Me alegra ver que compartís mi preocupación. Os agradezco la hospitalidad de vuestra mesa, pero me espera un día muy largo. Se bajó de la silla. Tened la bondad de informarme en cuanto recibamos una respuesta de Dorne. Como vos digáis, mi señor. Y solo a mí. Desde luego. Las manos llenas de manchas de Pycelle se aferraban a su barba, como un hombre que se ahoga se aferraría a una cuerda. El corazón de Tyrion se llenó de alegría. Uno, pensó. Anadeó hacia el patio bajo, con las piernas atrofiadas quejándose en cada uno de los peldaños. El sol ya brillaba alto en el cielo, y el castillo había cobrado vida. Los guardias patrullaban sobre los muros, y los caballeros y guerreros se entrenaban con armas embotadas. Cerca de allí estaba Bronn, sentado en el borde de un pozo. Un par de sirvientas muy atractivas pasaron cerca de él, llevando entre las dos una cesta de mimbre, pero el mercenario ni siquiera las miró. «Me doy por vencido, Bronn. No hay manera de educarte». Tyrion señaló a las mujeres. «Tienes delante ese hermoso espectáculo, y tú solo te fijas en un montón de brutos armando jaleo con sus armas. En la ciudad hay 100 prostíbulos donde podría comprar todos los coños que quisiera por una moneda de cobre. Pero tal vez un día mi vida dependa de cuánto me haya fijado en esos brutos». Se levantó. «¿Quién es el chico del jubón de cuadros azules con 3 ojos pintados en el escudo?» «Un caballero errante. Se hace llamar Talad. ¿Por qué?» «Es el mejor de todos». Bronn se apartó un mechón de pelo de los ojos. «Pero fíjate en él. Entra en una rutina. Siempre que ataca, asesta los mismos golpes y en el mismo orden», sonrió. «El día que se enfrente a mí, eso será su muerte. Le ha jurado lealtad a Joffrey, no creo que se enfrente a ti». Echaron a andar por el patio. Bronn acompasó sus largas zancadas a las cortas de Tyrion. Últimamente, el mercenario tenía un aspecto casi respetable. Se había lavado y cepillado el pelo negro, estaba recién afeitado y vestía la coraza negra de los oficiales de la guardia de la ciudad. Llevaba sobre los hombros una capa color escarlata Lannister, con dibujos de manos doradas. Tyrion se la había regalado tras nombrarlo capitán de su guardia personal. «¿Cuántos peticionarios tenemos hoy?», preguntó. 30 y tantos, respondió Bronn, la mayoría para presentar quejas o suplicar algo. «Tu amiga ataca de nuevo». «¿Lady Tanda?», dejó escapar un gemido. «Su paje te invita a cenar con ella otra vez. Dice que servirá una pierna de venado y también gansos rellenos de moras y a su hija», terminó Tyrion con amargura. Desde el momento en que había puesto los pies en la Fortaleza Roja, Lady Tanda se había dedicado a perseguirlo, armada con un inagotable arsenal de empanadas de lamprea, jabalíes y sabrosos guisos. Por lo visto, estaba segura de que un señor menor, enano para más señas, sería el consorte ideal para su hija Lolis, una mujer corpulenta, blanda, algo retrasada, de la que se decía que seguía siendo doncella a los 33 años. «Discúlpame con ella». «¿No te gusta el ganso relleno?», Bronn sonrió malévolo. «Deberías ir tú a comerte el ganso y a casarte con la chica. O, mejor aún, envía a Shagga». «Shagga preferiría comerse a la chica y casarse con el ganso», señaló Bronn. «De todos modos, Lolis pesa más que él». «Eso sí que es verdad», reconoció Tyrion mientras pasaban bajo la sombra de una galería en forma de arco que unía 2 torres. «¿Quién más me quiere ver?» «Hay un prestamista de bravos que trae unos papeles muy complicados», contestó el mercenario poniéndose serio. «Pide ver al rey para tratar con él el pago de no sé qué préstamo. Como si Joff supiera contar más allá de 20. Ponlo en contacto con Meñique, que se las arregle con él. ¿Más? Un señor menor del Tridente dice que los hombres de tu padre quemaron su castillo, violaron a su esposa y mataron a todos sus campesinos. Tengo entendido que a eso lo llaman guerra». Tyrion sospechaba que había sido cosa de Gregor Clegane, o de Amory Lorch, o tal vez de los perros de su padre, los cojorienses. ¿Qué quiere de Joffrey? «Campesinos para sus tierras», dijo Bronn. «Ha hecho todo ese viaje para demostrar su lealtad y suplicar una recompensa».
Lo recibiré mañana. Tanto si su lealtad era sincera como si simplemente era un hombre desesperado, un señor del río les podría ser útil. Encárgate de que lo instalen en una habitación cómoda y le sirvan una comida caliente. Hazle llegar un par de botas nuevas, que sean buenas, cortesía del rey Joffrey. Una muestra de generosidad nunca estaba de más. Bronn asintió. También hay una horda de panaderos, carniceros y verduleros que quieren hablar contigo. Ya se lo dije la última vez, no tengo nada que darles. Los alimentos que llegaban a desembarco del rey eran escasos y la mayoría se reservaba para el castillo y la guarnición. Los precios de las verduras, las frutas y los tubérculos habían subido de manera increíble, y Tyrion no quería ni imaginar qué clase de carne iba a parar a las ollas de los tenderetes del lecho de pulgas. Ojalá fuera pescado. Aún les quedaban el río y el mar, al menos hasta que llegaran las naves de Lord Stannis. Quieren protección. Anoche la muchedumbre asó a un panadero en su horno. Dicen que cobraba el pan demasiado caro. ¿Y es verdad? Ya no está en condiciones de negarlo. ¿No se lo comerían luego, supongo? Que yo sepa, no. Al próximo se lo comerán, dijo Tyrion sombrío. Les proporcionaré la protección que pueda. Los capas doradas. Dicen que entre los atacantes había capas doradas, lo interrumpió Bronn. Quieren hablar con el rey en persona. Idiotas. Tyrion los había despedido con su condolencia. Su sobrino los despediría con látigos y lanzas. Casi se sintió tentado de permitirlo. Pero no debía. Más tarde o más temprano, algún enemigo atacaría desembarco del rey, y lo que menos falta le haría en aquel momento sería tener traidores bien dispuestos dentro de la ciudad. Diles que el rey Joffrey comparte sus temores y hará todo lo que pueda por ellos. Quieren pan, no promesas. Si les doy pan hoy, mañana tendré el doble de personas a mis puertas. ¿Quién más? Un hermano negro que viene del muro. El mayordomo dice que ha traído una especie de mano podrida en un frasco. Me extraña que nadie se la haya comido. Tyrion sonrió cansado. En fin, lo tengo que recibir, claro. ¿No se tratará de Yoren por casualidad? No, es un caballero, Thorne. ¿Ser Alliser Thorne? De todos los hermanos negros que había conocido en el muro, Ser Alliser Thorne era el que menos le había gustado. Era un hombre amargado, malévolo, con un concepto demasiado elevado de su valía. Bien pensado, no me apetece ver a Ser Alliser ahora mismo. Búscale una celda cómoda en la que no hayan cambiado la paja del colchón desde hace un año y dejemos que su mano se pudra un poco más. Bronn lanzó una carcajada y se alejó para cumplir las órdenes, mientras Tyrion subía trabajosamente por las escaleras. Cuando cruzaba cojeando el patio exterior, oyó que se alzaba el rastrillo. Su hermana, acompañada por un numeroso grupo, aguardaba ante la entrada principal. A lomos de su palafrén blanco, Cersei se alzaba ante él, majestuosa como una diosa vestida de verde. «Hermano», saludó sin la menor calidez. La reina no estaba nada satisfecha con su manera de zanjar el asunto de Janos Slynt. «Alteza». Tyrion hizo una reverencia cortés. «Esta mañana estás muy hermosa». Llevaba una corona de oro y una capa de armiño. Su séquito la seguía a caballo. Ser Boros Blount, de la Guardia Real, con armadura blanca y su habitual semblante ceñudo. Ser Balon Swan, con el arco colgado de la silla con incrustaciones de plata. Lord Giles Rosby, respirando con más dificultades que nunca. Halin el piromante, del gremio de alquimistas. Y el nuevo favorito de la reina, su primo Ser Lancel Lannister, escudero de su difunto esposo y nombrado caballero por orden de la viuda. También la acompañaban Vilar y 20 guardias. «¿A dónde te diriges, hermana?», quiso saber Tyrion. «Voy a hacer una ronda por las puertas para inspeccionar los nuevos escorpiones y bombardas. No quiero que la gente piense que todos consideramos la defensa de la ciudad un asunto trivial, como tú». Cersei clavó en él sus hermosos ojos color verde claro, bellos hasta cuando mostraban tanto desprecio. «Me han informado de que Renly Baratheon se ha puesto en marcha y ha salido de Alto Jardín. Avanza por el camino de las Rosas, junto con todo su ejército». Varys me transmitió el mismo informe. «Puede llegar aquí con la luna llena».
A ese ritmo tan pausado no, la tranquilizó Tyrion. Cada noche celebra un festín en un castillo diferente y reúne a la corte en todas las encrucijadas por las que pasa. Y cada día se unen a él más hombres. Se dice que ya tiene más de 100.000. Parecen muchos. Cuenta con las fuerzas de Bastión de Tormentas y Alto Jardín, pequeño idiota, le espetó Cersei, y con todos los vasallos de Tyrell, excepto los Redwing, cosa que me debes a mí. Mientras tenga en mis manos a sus gemelos marcados de viruelas, Lord Paxter se quedará quietecito en el rejo, y encima se considerará afortunado. Lástima que el Caballero de las Flores se escurriera entre tus preciosos dedos. De todos modos, no somos el único problema que tiene Renly. Nuestro padre en Harrenhal, Robb Stark en Aguas Dulces. Si yo estuviera en su lugar, no haría lo que él hace. Avanzaría, mostraría mi poder ante todo el reino, aguardaría, vigilaría, me tomaría tiempo y dejaría que mis rivales se enfrentaran entre ellos. Si Stark nos derrota, el sur caerá en manos de Renly como un regallo de los dioses, sin que tenga que perder ni a un hombre. Y si es al contrario, podrá caer sobre nosotros mientras nos estemos recuperando. No consiguió calmar a Cersei. Quiero que le ordenes a nuestro padre que traiga su ejército a desembarco del rey. Eso solo serviría para hacerte sentir a salvo. ¿Desde cuándo puedo darle órdenes a nuestro padre? ¿Y cuándo piensas liberar a Jaime? Su hermana hizo caso omiso de la pregunta anterior. Vale por 100 como tú. Te ruego que no se lo digas a Lady Stark. Tyrion le dirigió una sonrisa torcida. No tenemos a 100 como yo para cambiarlos por Jaime. Nuestro padre debía de estar loco cuando te envió aquí. Eres peor que inútil. La reina sacudió las riendas e hizo dar media vuelta a su palafrén. Salió por la puerta al trote con la capa de armiño ondeando a sus espaldas. Su séquito se apresuró a seguirla. Lo cierto era que Renly Baratheon no preocupaba a Tyrion ni la mitad que su hermano Stannis. El pueblo quería a Renly, pero jamás había guiado un ejército a la guerra. Stannis era diferente, duro, frío, inexorable. Si pudiera saber qué estaba sucediendo en Rocadragón. Pero ninguno de los pescadores a los que había pagado por espiar en la isla había regresado. Y hasta los informadores que el eunuco aseguraba tener en la mismísima corte de Stannis habían guardado un silencio ominoso. Pero se habían visto cerca de sus orillas los cascos listados de galeras licenas de guerra, y Varys tenía informes de capitanes mercenarios de Myr que se habían puesto al servicio de Rocadragón. Si Stannis ataca por mar mientras su hermano Renly intenta derribar nuestras puertas, no tardarán en exhibir la cabeza de Joffrey en una pica. Y lo peor es que la mía estará al lado. Era una idea deprimente. Tenía que hacer planes para poner a Shae a salvo fuera de la ciudad, por si acaso sucedía lo peor. Podrick Payne estaba ante la puerta de sus estancias, con la vista clavada en el suelo. «Está dentro», le anunció al cinturón de Tyrion. «Ahí dentro, mi señor. Perdón. Mírame, Pod». Tyrion suspiró. «Me pone enfermo que le hables a mi bragueta. Aunque me eches un vistazo a la cara, no te volverás enano, no es contagioso. A ver, ¿quién me espera dentro de mis estancias?» Lord Meñique. Podrick había conseguido mirarlo a la cara un instante, pero enseguida volvió a bajar la vista. Quiero decir, Lord Peter, Lord Baelish, el consejero de la moneda. Tyrion, el gnomo, un enano de la casa Lannister. Tal como lo dices, parece que ahí dentro hubiera una multitud. El chico se encogió como si le hubiera dado un palo. Tyrion se sintió culpable de una manera absurda. Lord Petyr estaba sentado junto a su ventana, lánguido y elegante, con su jubón afelepado color ciruela y su capa de seda amarilla, y con una mano enguantada apoyada en la rodilla. «El rey está luchando contra las liebres con una ballesta», dijo. «Las liebres van ganando. Venid a ver». Tyrion tuvo que ponerse de puntillas para asomarse. Abajo, una liebre yacía muerta. Otra agonizaba sacudiendo las largas orejas, con una saeta clavada en el costado. «¡Ahora!», gritó Hoff. El hombre soltó la liebre que sujetaba entre las manos y el animal empezó a saltar. Joffrey tiró de la llave de la ballesta.
La saeta falló por 2 codos. La liebre se quedó quieta sobre las patas traseras, moviendo la naricilla como si olisqueara al rey. Hoff soltó una maldición y empezó a tensar la ballesta de nuevo, pero mucho antes de que lo lograra, el animal ya había desaparecido. ¡Otra! El encargado de las liebres metió las manos en la conejera. El siguiente animal fue como una estela marrón sobre las piedras del patio, mientras que el disparo apresurado de Joffrey casi le acertó a Ser Preston en la entrepierna. ¿Te gusta la liebre a la cazuela, chico?, le preguntó Meñique a Podrick Payne, volviéndose hacia él. ¿Para comer, mi señor? Pod clavó la vista en las botas del visitante, un hermoso calzado de cuero teñido de rojo adornado con volutas negras. «Invierte en cazuelas», le aconsejó Meñique. «Dentro de nada vamos a tener una invasión de liebres en el castillo. Vamos a comer liebre 3 veces al día». «Mejor eso que ratas al espetón», dijo Tyrion. «Puedes marcharte, Pod, a menos que Lord Petyr quiera tomar algo». «No, gracias». Meñique sonrió burlón. «Se dice que quien bebe con el enano despierta en el muro. El negro no me favorece». «No temáis, mi señor», pensó Tyrion. «No es precisamente el muro lo que os reservo». Se sentó en una silla alta con cojines. «Estáis hoy muy elegante, mi señor». «Me ofendéis, procuro estar elegante siempre». «¿Es nuevo ese jubón?» «Sí, sois muy observador». «Ciruela y amarillo, ¿son los colores de vuestra casa?» «No, pero uno se cansa de llevar siempre los mismos colores, al menos yo me canso». «El cuchillo también es muy hermoso». «Sí». La mirada de Meñique era traviesa. Desenvainó el cuchillo y le echó una ojeada sin mucho interés, como si fuera la primera vez que lo veía. «Acero valirio y mango de hueso dragón, aunque un poco vulgar. Si os gusta, ya es vuestro». «¿Mío?» Tyrion le dirigió una larga mirada. «No, no es mío, y nunca lo ha sido». «Lo sabe, el muy insolente lo sabe, y sabe que lo sé, y cree que no le puedo hacer nada». Si alguna vez un hombre se había hecho una armadura de oro, había sido Petyr Baelish, no Jaime Lannister. La famosa armadura de Jaime no era más que acero dorado. En cambio, Meñique... Tyrion había descubierto unas cuantas cosas sobre el encantador Petyr. Cosas inquietantes. Hacía 10 años, Jon Arryn le había otorgado una sinecura menor en las aduanas, donde Lord Petyr pronto se distinguió al conseguir recaudar 3 veces más que cualquier otro recaudador del rey. Robert gastaba a manos llenas. Un hombre como Petyr Baelish, capaz de frotar 2 dragones de oro para que parieran un tercero, resultaba de un valor inmenso para la mano del rey. A los 3 años de llegar a la corte, ya era consejero de la moneda y miembro del consejo privado. En la actualidad, los ingresos de la corona eran 10 veces más elevados que en tiempos de su agobiado predecesor, aunque las deudas de la corona también se habían incrementado. Petyr Baelish era un malabarista de primera, y también muy inteligente. No se limitaba a recaudar el oro y dejarlo en la cámara del tesoro, ¡oh no! Pagaba las deudas del rey con promesas y ponía el oro del rey a que rindiera. Compraba carromatos, tiendas, naves, casas. Compraba cereales cuando había cosechas abundantes y vendía pan cuando empezaba a escasear. Compraba lana en el norte, lino en el sur y encajes en Lys. Almacenaba las telas, las movía, las teñía y las vendía. Los dragones de oro se apareaban y se multiplicaban. Meñique los prestaba y los recuperaba junto con sus crías. Y, mientras tanto, también fue situando a hombres que le eran leales. Los 4 guardianes de las llaves eran suyos. Él mismo había nombrado al contador real y al balanza real, y también a los oficiales al mando de las 3 cecas. 9 de cada 10 capitanes de puerto, recaudadores de impuestos, agentes de aduanas, agentes textiles, cobradores, fabricantes de vinos, eran leales a Meñique. Se trataba de hombres en su mayoría de extracción popular, hijos de comerciantes, de señores menores, a veces incluso extranjeros, pero, a juzgar por los resultados que obtenían, mucho más capacitados que sus predecesores de alta cuna. A nadie se le había ocurrido cuestionar los nombramientos. ¿Para qué? Meñique no representaba una amenaza para nadie.
Era un hombre avispado, sonriente, cordial, amigo de todos, siempre capaz de encontrar el oro que le pidieran el rey o su mano, y al mismo tiempo de linaje poco elevado, poco más que un caballero errante. No había nada que temer de él. No podía llamar a sus vasallos, no tenía un ejército ni una gran fortaleza. Sus posesiones eran irrelevantes, no tenía un matrimonio importante en perspectiva. ¿Y pese a todo, me atrevo a tocarlo?, se preguntó Tyrion, aunque resulte que es un traidor. No estaba seguro de poder hacerlo, y menos en aquel momento, en medio de la guerra. Con tiempo podría sustituir a los hombres que tenía Meñique en posiciones clave por otros que fueran leales a él. Pero resonaron gritos en el patio. «Vaya, Su Alteza ha matado una liebre», observó Lord Baelish. «Una liebre muy lenta, sin duda», asintió Tyrion. «Mi señor, tengo entendido que, mientras estuvisteis como pupilo en Aguas Dulces, teníais una relación muy cercana con los Tully». «Se podría decir que sí, sobre todo con las hijas». «¿Cómo cuánto de cercana?» «Yo las desfloré. ¿Os parece suficientemente cercana?» Soltó la mentira. Tyrion estaba casi seguro de que era una mentira, con tal desparpajo que cualquiera se la habría creído. Tal vez la que mintió había sido Catelyn Stark sobre cómo perdió la virginidad y sobre el asunto del puñal. Cuanto más envejecía, más consciente era Tyrion de que nada era sencillo y pocas cosas eran ciertas. «Las hijas de Lord Hoster no sienten mucho afecto por mí», le confesó. «Dudo que prestaran oídos a ninguna propuesta que yo les presentara. En cambio, si las mismas palabras vinieran de vos, les sonarían más dulces». «Eso dependería de las palabras. Si pensáis ofrecer a Sansa a cambio de vuestro hermano, no me hagáis perder el tiempo. Joffrey no va a prescindir de su juguete, y Lady Catelyn no es tan estúpida como para cambiar al matarreyes por una chiquilla. También pienso contar con Arya. Mis hombres la están buscando. Buscar no es lo mismo que encontrar. Lo tendré presente, mi señor. De todos modos, a quien esperaba que hicierais cambiar de opinión es a Lady Lysa. Para ella tengo una oferta más jugosa. Lysa es más tratable que Catelyn, cierto, pero también más miedosa, y tengo entendido que os detesta. Ella cree que tiene buenos motivos. Mientras fui su huésped en el nido de águilas, insistió en que yo había matado a su esposo, y no se mostró propensa a escuchar mis negativas. Se inclinó hacia adelante, pero si le entrego al verdadero asesino de Jon Arryn, tal vez cambie su opinión sobre mí». «¿Al verdadero asesino?» Aquello hizo que Meñique se incorporase en su asiento. «Confieso que despertáis mi curiosidad. ¿A quién proponéis?» «Soy generoso con mis amigos, por voluntad propia». Le tocó el turno de sonreír a Tyrion. Lysa Arryn lo tiene que comprender. «¿Qué queréis de ella? ¿Su amistad o sus espadas?» «Ambas cosas». «Lysa tiene muchas preocupaciones», dijo Meñique mientras se acariciaba la pulcra barbita. «Los clanes están lanzando ataques en las montañas de la luna. Son más que nunca y están mejor armados». «Sí, es preocupante», dijo Tyrion Lannister, que les había proporcionado las armas. «Yo podría ayudarla en ese sentido, con una palabra mía». «¿Y qué le costaría a ella?» «Quiero que Lady Lysa y su hijo aclamen a Joffrey como rey, le juren lealtad y les declaren la guerra a los Stark y a los Tully». Meñique sacudió la cabeza. «Tenéis una cucaracha en el flan Lannister. Lysa jamás enviará a sus caballeros contra Aguas Dulces». «Ni yo se lo voy a pedir. No andamos escasos de enemigos. Utilizaría sus fuerzas contra Lord Renly o contra Lord Stannis si es que sale de Rocadragón. A cambio, tendrá justicia para Jon Arryn y paz en el valle. Hasta nombraré a su horroroso hijo Guardián del Oriente, como su padre». «Quiero verlo volar», susurró una vocecita de niño en su memoria. «Y, para sellar el trato, le entregaré a mi sobrina». Tuvo el placer de ver una expresión de sincera sorpresa en los ojos verde-grisáceos de Petyr Baelish. «¿A Myrcella? En cuanto llegue a la mayoría de edad, podrá casarse con el pequeño Lord Robert. Hasta ese momento, será la pupila de Lady Lysa en el nido de águilas. ¿Qué opina de este plan Su Alteza la Reina?» Tyrion se encogió de hombros y Meñique prorrumpió en carcajadas.
Ya me parecía a mí. Sois un hombrecillo muy peligroso, Lannister. Sí, le podría cantar esa canción a Lysa. Otra vez la sonrisa taimada, la mirada astuta. Si quisiera. Tyrion asintió y aguardó. Sabía que Meñique no podía soportar un silencio prolongado. «Decidme», siguió Lord Petyr, inmutable, tras una pausa. «¿Qué tenéis para mí?» «Harrenhal». Resultó interesante observar la expresión de su rostro. El padre de Lord Petyr había sido el menor de los señores menores, y su abuelo un caballero errante sin tierras. Por nacimiento no le correspondían más que unas pocas fanegas de tierra pedregosa barrida por el viento en la orilla de los dedos. Harrenhal era una de las ciruelas más apetitosas de los 7 reinos, con tierras amplias, ricas y fértiles, y un gran castillo tan formidable como cualquiera del reino, mayor incluso que el de Aguas Dulces, donde Petyr Baelish había sido acogido como pupilo, solo para verse expulsado cuando se atrevió a poner los ojos sobre la hija de Lord Hoster. Meñique se tomó un momento para colocarse los pliegues de la capa, pero Tyrion ya había visto el relámpago de codicia en aquellos astutos ojos de gato. «Ya es mío», pensó. «Harrenhal está maldito», dijo Lord Petyr al cabo de un instante, tratando de poner voz de aburrimiento. «Pues derribadlo hasta los cimientos y construid otro castillo que os complazca más. No os faltará dinero. Pienso nombraros señor feudal del Tridente. Los señores del río han demostrado que no se puede confiar en ellos. Os tendrán que rendir pleitesía». ¿Los Tully también? Si queda alguno vivo cuando esto termine. Meñique era como un niño que acabara de morder un panal a escondidas. Trataba de ver dónde estaban las abejas, pero la miel era muy dulce. «Harrenhal con todas sus tierras e ingresos», murmuró. «De un golpe me convertiríais en uno de los más grandes señores del reino. No es que sea ingrato, mi señor, pero ¿por qué? Servisteis bien a mi hermana en el problema de la sucesión. Igual que Janos Slynt, a quien se le otorgó hace poco ese mismo castillo, Harrenhal, y se le arrebató de inmediato cuando dejó de ser útil. Me habéis pillado, mi señor». Tyrion se echó a reír. «¿Qué queréis que os diga? Os necesito para convencer a Lady Lysa. A Janos Slynt no lo necesitaba». Se encogió de hombros. «Prefiero veros a vos en Harrenhal que a Renly sentado en el trono de hierro. ¿No es sencillo?» «Muy sencillo. ¿Os dais cuenta de que tal vez tenga que acostarme de nuevo con Lady Lysa para que acepte ese matrimonio? No me cabe duda de que desempeñaréis la tarea con gran eficacia». En cierta ocasión le dije a Ned Stark que, cuando uno se encuentra desnudo con una mujer fea, lo único que puede hacer es cerrar los ojos y seguir adelante. Meñique juntó las yemas de los dedos y clavó la vista en los ojos dispares de Tyrion. «Dadme 15 días para zanjar algunos asuntos y preparar un barco que me lleve a Puerto Gaviota. Me parece muy bien». «Ha sido una mañana muy agradable, Lannister», dijo su invitado mientras se levantaba, «y provechosa para los dos, espero». Hizo una reverencia, dio la vuelta en un torbellino de seda amarilla y salió de la estancia. «2», pensó Tyrion. Subió a su dormitorio para esperar a Varys, que no tardaría en acudir. Seguramente al atardecer o, como muy tarde, a primera hora de la noche, aunque esperaba que no. Tenía ganas de visitar a Shae. Se llevó una agradable sorpresa cuando Galt, de los Grajos de Piedra, le dijo una hora más tarde que el hombre empolvado solicitaba verlo. «Sois muy cruel», le reprochó el eunuco. «El gran maestre se está muriendo de curiosidad, no soporta los secretos». ¿El cuervo llama negro al grajo? ¿O acaso vos preferís no saber qué le he propuesto a Doran Martell? Puede que mis pajaritos ya me lo hayan contado». Varys rió entre dientes. «¿De veras? Aquello sí que quería oírlo. Contadme». «Hasta ahora, los hombres de Dorne se han mantenido al margen de esta guerra. Doran Martell ha llamado a sus vasallos, pero nada más. Es de todos bien sabido que detesta a la casa Lannister, y la opinión general es que se unirá a Lord Renly. Vos querríais disuadirlo». «Todo eso es evidente», dijo Tyrion.
Lo único que me intriga es qué podéis haberle ofrecido a cambio de su lealtad. El príncipe es un hombre muy sentimental y todavía llora la pérdida de su hermana Elia y sus queridos hijitos. Mi padre me dijo en cierta ocasión que un señor jamás deja que los sentimientos se interpongan en el camino de su ambición. Y ahora que Lord ya nos ha vestido el negro, tenemos un asiento libre en el consejo privado. Un asiento en el consejo no es cosa que se desprecie, reconoció Varys. Pero, ¿bastará para que un hombre orgulloso olvide el asesinato de su hermana? ¿Por qué habría de olvidarlo?, sonrió Tyrion. Le he prometido entregarle a los asesinos de su hermana, vivos o muertos, como él prefiera, cuando acabe la guerra, claro. Mis pajaritos me cuentan, dijo Varys, lanzándole una mirada astuta, que la princesa Elia gritó cierto nombre cuando fueron a por ella. Si lo sabe todo el mundo, ¿sigue siendo un secreto? Nadie ignoraba que Gregor Clegane había matado a Elia y a su bebé. Se decía que había violado a la princesa con las manos todavía sucias de la sangre y los sesos de su hijo. Este secreto es el más fiel sirviente de vuestro padre. Mi padre sería el primero en deciros que 50.000 hombres de Dorne valen más que un perro rabioso. ¿Y si el príncipe exige la sangre del señor que dio la orden?, preguntó Varys mientras se acariciaba una mejilla empolvada, además de la del que la llevó a cabo. La rebelión la lideraba Robert Baratheon. En última instancia, todas las órdenes procedían de él. Robert no estaba en desembarco del rey. Doran Martell tampoco. Ya veo, sangre para su orgullo y un asiento para su ambición. Oro y tierras por descontado. Una oferta muy dulce, pero los dulces pueden estar envenenados. Si yo fuera el príncipe, pediría algo más antes de coger este panal de miel. Alguna muestra de buena voluntad, una salvaguardia contra la traición. Varys le dedicó su sonrisa más babosa. ¿A cuál enviaréis? Ya lo sabéis, ¿verdad? Tyrion suspiró. Ya que así lo planteáis, sí, a Tommen. No podéis ofrecerle Myrcella a los dos, a Doran Martell y a Lysa Arryn. Recordadme que no juegue a las adivinanzas con vos, hacéis trampas. El príncipe Tommen es un buen muchacho. Y si lo aparto de Cersei y de Joffrey, ahora que todavía es pequeño, puede que llegue a ser un buen hombre. ¿Y un buen rey? Joffrey es el rey. Y Tommen su heredero, si a su Alteza le sucediera alguna desgracia. Tommen, de naturaleza tan dulce y tan manejable. Sois muy desconfiado, Varys. Lo tomo como un cumplido, mi señor. En cualquier caso, el príncipe Doran no será insensible al gran honor que le hacéis. Un movimiento muy hábil, pero tiene un pequeño fallo. ¿Ese fallo se llama Cersei? El enano se echó a reír. ¿De qué sirve el arte de la política si se enfrenta al amor que siente una madre por el dulce fruto de su vientre? Quizá por la gloria de su casa y la seguridad del reino sería posible convencer a la reina para que se dejara arrebatar a Tommen o a Myrcella, pero a los dos, imposible. Lo que Cersei no sepa nunca me hará daño. ¿Y si su Alteza descubriera vuestras intenciones antes de que el plan esté maduro? En ese caso, dijo, sabría que el hombre que se las hubiera contado es mi enemigo. Y cuando Varys soltó una risita, Tyrion pensó, 3. Y aquí termina este interesante capítulo. Te agradezco a que le des like y te suscribas para que no te pierdas este y otros capítulos que vendrán para tu disfrute. Crónicas de Tinta. La historia continúa.